Buenas noches, estimados cofrades y telespectadores de PTV en Málaga, y feliz Pascua de Resurrección. Reiniciamos nuestra programación de Sentir Cofrade tras la Semana Santa, elevando una oración por el alma del Papa Francisco, fallecido en la jornada de ayer. Descanse en paz. Esta semana vamos a desarrollar sendos debates tendentes a analizar de forma pormenorizada todo lo acontecido en la pasada Semana Santa. Y comenzamos hoy con el primero. Y para ello tenemos aquí en nuestro plató de Sentir Cofrade a Ignacio Navarro. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. José Manuel Leiva. Buenas noches. Buenas noches. Jaime Moreno. Buenas noches. Muy buenas noches, Alejandro. Y Álvaro Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Bueno, ante todo, antes de empezar, me gustaría que cada uno de vosotros, de forma breve, hiciera un mínimo balance en general de lo que ha supuesto esta Semana Santa de 2025. Ignacio, tú mismo. Yo he pasado media Semana Santa aquí, a partir del jueves me fui a Cádiz, jueves y viernes, con lo cual no lo he visto, pero el resto de la Semana Santa, no sé por qué, pero me ha resultado muy complicada. Muy complicado moverme, me ha resultado complicado. Fruto de lo que tenemos en el centro, tampoco es más. Sí. Si a eso le añaden las cofradías y todas las personas que bajan, pues bastante complicado. José Manuel. A mí me gusta hablar con la gente no cofrade, que bajan 2 o 3 días en Semana Santa, y eso mismo que tú has dicho de la dificultad, porque nosotros somos expertos y tenemos en la cabeza el mapa de la ciudad y sabemos adaptarnos, pero no me hace gracia eso de que empiece a ser incómoda la Semana Santa y que se vea muy bien por televisión. No me hace ninguna gracia. Jaime. Pues, a ver, luces y sombras, como suele haber todos los años, pero quizás en algunos aspectos, como el de la movilidad, que estáis insistiendo en ello, deja mucho que desear en la ciudad. La movilidad, la comodidad para ver procesiones es imposible. Lo hablábamos fuera de cámara, tal vez al principio en las primeras salidas y luego en las recogidas de las últimas hermandades. Y como luces, yo creo que las hermandades, pues otra vez más, han puesto toda la carne en el asador. Los cuerpos de los cortejos, los cuerpos de Nazareno han ido más nutridos que otros muchos años. Los tronos no han tenido problemas, y quitando el Martes Santo, pues ha habido un clima bastante benévolo comparado con el año pasado. Álvaro. Pues yo creo que por una parte, diferenciando lo que viven las cofradías, lo que viven los cofrades de a pie, las cofradías han tenido un año muy bueno, en general, muy buenas puestas en la calle y demás, pero yo he vivido desde la calle una Semana Santa muy incómoda. Yo creo que el resumen es que es una Semana Santa que a mí como espectador se me ha hecho incómoda, como cofrade buena, como participante de una cofradía buena, pero como espectador muy incómoda. Sabemos que José Manuel Leiva es un gran conocedor del mundo de las asociaciones y hermandades de víspera, y me gustaría, antes de pasar ya al análisis de los días desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, me gustaría que hicieras un breve balance de lo que han supuesto estas asociaciones de víspera que salen el sábado del pregón y el sábado de pasión, como los días grandes, ¿no? Pues sí, la jornada del sábado del pregón podemos decir que es una jornada nueva. Estaba Esperanza y Refugio, y fue una gran intención que 3 grupos parroquiales hayan incorporado ese día, coincidiendo con el pregón oficial de la Semana Santa, las lanzas, Llaga en el Hombro, y la gran sorpresa allí en el barrio de Huelin, que fue el Nazareno de la Salud. Yo creo que esa ha sido una de las grandes novedades junto al Nazareno de la Llaga en el Hombro. Es decir, hay una salud muy buena, nunca mejor dicho, un avance, un progreso tanto en patrimonio, que es algo lógico, sin ningún tipo de subvención van creciendo el número de hermanos, pero sobre todo, y retomando lo anterior, es una Semana Santa muy cómoda de ver. Se ven nuevos entornos, se ven nuevos espacios, procesionan de norte a sur, de este a oeste, por el paseo marítimo de Huelin, por el barrio de Miraflores, es decir, y demuestra que la Semana Santa es una realidad viva. Estamos hablando de 23 grupos, asociaciones... 23, si no metemos los colegios también, es decir, sería la mitad casi un poquito más de las cofradías agrupadas. Y bueno, el día fuerte también viene de Dolores, sábado de pasión con la auténtica maravilla que es el crucificado de la Clemencia, y las 3 ofertas tan distintas y tan interesantes como son Carranque, Goretti y San Andrés. Yo estuve pivotando entre las 3,
Es decir, realmente andas Málaga, la Málaga viva, la Málaga de los colegios, de los bares, del tráfico, y entonces, y después pasa a la Semana Santa de Clemencia en calle Carretería. Realmente yo creo que en la próxima década estos grupos van a dar muchas alegrías patrimoniales y humanas. Muchas parroquias tienen ahora grupos que antes no tenían, e insisto, es una Semana Santa viva, viva porque crece. Hemos tenido una Semana Santa que ha estado mediatizada por los partes meteorológicos, que dieron al traste con la jornada, en parte con la jornada del Martes Santo y con el Domingo de Resurrección. Se ha puesto de moda esos partes que ha emitido la agrupación de cofradías en la jornada de domingo, lunes, martes, miércoles también creo que emitió, domingo, lunes, martes y domingo de resurrección, anunciando pues adelantos o atrasos de la jornada. Después lo que sucedió el Martes Santo con la cofradía de Nueva Esperanza, que tuvo que retornar desde la ermita de Zamarrilla, el Rocío, que se tuvo que volver en el recorrido oficial, el Cristo de la Agonía, de la Hermandad de las Penas, que se tuvo que volver cuando ya la imagen del crucificado estaba ya fuera en la plazuela de la Virgen de las Penas, y después ya finalizamos también con la no salida del titular de la agrupación de cofradía y de la Reina de los Cielos por segundo año consecutivo. ¿Qué pensáis de esta Semana Santa que ha estado tan protagonizada por la meteorología? A mí me parece muy curioso que con lo que sabemos que cuesta poner de acuerdo a las cofradías para un determinado día, y cualquier cofradía para 5 minutitos de su tiempo de paso mata, y de repente cuando llega la lluvia todo accede en 5 minutos, todo accede. Entonces me ha parecido curioso que con una capacidad de reacción buena, aunque sinceramente no sé hasta qué punto es efectivo. El caso del Domingo de Ramos, adelantar la pollinica y atrasar las demás, y tú qué sabes exactamente. Hoy en día tenemos mucha fiabilidad, pero tú no sabes si la lluvia va a venir a las 6 de la tarde. Mira lo que ha pasado el Martes Santo, por ejemplo. Es decir, lo veo positivo, pero bueno, poco efectivo, ¿no? Quizás. En este sentido, Ignacio, yo es que creo que lo sorprendente fue que la decisión se tomó el día anterior por la tarde. Sí, sí, sí. Es decir, no se esperó a que amaneciera a los últimos modelos, analizarlo y ver los partes del Domingo de Ramos por la mañana, sino que la decisión ya estaba tomada, cuando podía ser perfectamente reversible, porque en la primavera el tiempo cambia con una facilidad y una rapidez famosa. Yo creo que ahí se pecó de anticipación. El lunes lo clavaron, sin embargo el lunes fue perfecto. O sea, el lunes dijeron a las 2 va a empezar a llover, más o menos, y a las 2 está el cautivo entrando, a pesar de los problemas que hubo durante el recorrido, y a las 2:05 empezó a caer agua. Pero que al fin y al cabo la lluvia sigue siendo la lluvia. Es verdad que en el lunes a las 2:05 y gracias a esos arreglos, pero claro, hay que hacerlo el día antes, porque no es tan fácil. Porque tienes que convocar a los hermanos, tienes un horario y lo tienes que cambiar, a lo mejor hasta en hora y media de diferencia. Pero sin embargo el martes pues no funcionó, es decir, va a ser un leve chispeo y fijaros la que cayó. Se demuestra con estos reajustes que las cofradías cuando quieren, hombre, claro, andan. Pues a eso es lo que yo voy. Las cofradías cuando quieren andan. Primero, que todas pueden pasar en menos tiempo de paso, porque si han podido el Domingo de Ramos, pueden el Domingo de Ramos del año que viene. No es necesario, es que pasa que había menos nazarenos y todas pasaron mucho más rápido. Y si el cautivo, por ejemplo, por poner un ejemplo, estaba a las 2 de la mañana encerrado, es verdad que con menos lucimiento, evidentemente, no le tienen por qué dar a las 4. Exacto. Entonces se puede. Hay que también reconocer lo que es la solidaridad cofrade. Zamarrilla acogiendo claro. a Nueva Esperanza, y bueno, y el callejón que hay junto. Y es verdad, las cofradías se ponen las pilas, se ajustan las velocidades. Quizá hay un exceso de información meteorológica. Sí, demasiado, también, pues eso es lo que porque veo. a veces utilizas a lo mejor el parte que te interesa. Sí, sí. Y yo lo del resucitado sigo sin comprenderlo. Es decir, el resucitado tiene también la tarde. Tiene el plan B, la posibilidad, lógicamente se empieza a desmontar todo, ahora mismo veníamos y estaban todavía desmontando. Yo pienso que si el resucitado fuera una hermandad hubiera salido, como el resucitado es de todo y es de nadie, pues lleva 2 años. Es un gran problema. Lleva yo creo que también la celeridad en la decisión depende cuando es tan urgente que no pasa por muchas manos. Una decisión de qué va a hacer el año que viene da tiempo a pensar muchas cosas, a que mucha gente opine, y cuando lo tienes en unas horas y tienes que decir sí o no y no tiene mucho margen de decisión ni mucho margen de opinión,
Creo que eso también ayudaba a que de repente una jornada entera se haya puesto de acuerdo. Yo creo que le propone a las mismas cofradías los mismos cambios, pero para el año que viene a un año vista, Claro, y no se ponen de acuerdo. Y que no solo se mojan los tronos, es que se mojan los músicos, se mojan los nazarenos, se moja el público, es decir, el componente humano es fundamental. Pensemos en los músicos que le cae un chaparrón y tienen que salir al día siguiente. Es decir, realmente no solo es una cuestión de patrimonio, es una cuestión de seguridad, cómo resbala el asfalto entre la acera y el agua. Y esa es una realidad que tenemos en Málaga, que la vamos a tener siempre. Tenemos unos tronos maravillosos y un recorrido oficial que es un circuito en el cual, como entres, puedes estar perdido, no tienes salida Y por no ningún tienes lado. no tienes posibilidad de refugio. Todavía Eso- las hermandades de la catedral, pero la hermandad... ¿El Eso- rocío qué hacía en ese momento? Eso iba a comentar. No. Primero, ¿creéis que fue acertada la decisión de la Cofradía del Rocío de Nueva Esperanza de salir? Porque se sabía que a cierta hora de la tarde había un riesgo de que hubiesen chubascos fuertes. Y después, por otro lado, ¿no sería conveniente que la agrupación de cofradías estableciese alguna zona donde montar unos tinglados provisionales Eso se lleva para hablando. que en caso de lluvia se pudiesen refugiar estas Yo hermandades? pienso que eso se lleva hablando 30 o 40 años y nunca se ha hecho. Es decir, Un año se hicieron. yo me acuerdo en Calle Lario. Exacto, en Calle Lario no en Calle Lario, exactamente. Por Alarcón Luján. Sino o- en Alarcón sí. Luján o algo lo recuerdo yo. Pero hace 30 años, por lo menos, Jaime. Y le daría opciones a las cofradías. En el caso de estas dos hermandades que tú dices, la decisión de una hermandad siempre es acertada, sea la que sea, porque es una cosa muy complicada. Es decir, si los partes te dicen que van a caer 3 gotas, te quedas en tu casa y no llueve, te has equivocado. Pero si te llueve en la calle, también te equivocas. O sea, siempre te vas a equivocar. Refugiar el patrimonio y refugiar a las personas. Claro, no solo claro. guardar los tronos, ¿eh? Sí, Es por que supuesto. Estamos No, hablando, y los ahí, niños. De ahí que también haya que agradecer, tú has dicho lo de Zaparrilla, también a la Hermandad de Estudiantes y de Sepulcro, que dieron cobijo a los músicos, a los nazarenos del Rocío. Y a los cortejos, Porque claro, le pues estaba sí. cayendo una buena manta de agua, en ese momento. Con respecto a tu primera pregunta, Alejandro, sobre el Rocío, bueno, cada uno es soberano, yo ahí no opino lo que cada uno toma la decisión, aunque luego, porque a toro pasado todo es opinable y todo el mundo sabía lo que iba a pasar, pero ahí no opino, cada uno es soberano. Pero con respecto a lo segundo, lo de la posibilidad, es lo que dice Nacho, eso es algo que se ha comentado 1000 veces y más que debatirlo, volver a preguntar, sería ponerlo sobre la mesa, qué calles, qué soluciones y tomar la iniciativa. En este caso es donde casi todas pasan por el eje de Cinero Especería. Bueno, pues cubre el eje de Cinero Especería, que te caben una cantidad enorme de tronos. Cubre alguna calle a la salida de la catedral. Más que ese debate de la posibilidad, es planteárselo ya en serio. Yo, en cuanto a lo que preguntabas, Alejandro, por supuesto no voy a ser yo quien le enmiende la plana al Cabildo, a la Junta de Aguas o a la Permanente en cuanto a la decisión de si deberían de haber salido o no esas dos hermandades, pero sí es cierto que lo hicieron, las dos que salían antes, pero las dos que tenían el recorrido más largo, y que la hora prevista para los chubascos le iba a pillar a las dos, una muy cerca del centro y otra en pleno centro, con poca solución de vuelta, más que la que tomaron de emergencia, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que valorar muchas cosas a la hora de tomar una decisión, y esa es una de ellas, desde luego. Uno de los rasgos también de nuestra Semana Santa que ha sido punto de mira ha sido la situación de los aforamientos que se han podido ver en determinadas calles, sobre todo en carretería, en la jornada del Jueves Santo, que se impidió al paso de la congregación de Mena el pasar por las calles laterales adyacentes hacia esta vía tan céntrica de nuestra ciudad. ¿Qué pensáis de esa proliferación de vallas? Tú que lo viviste en primera persona, Ignacio, con tu Archicofradía de la Expiración. Claro, es que yo estaba contando antes, fuera de cámara, que fui en la cabeza de procesión de la expiración durante toda la primera parte, hasta llegar a la tribuna. Y era una auténtica gincana de vallas por todos sitios. Y además, claro, con policías que evidentemente, bueno, pues es de elogiar la labor que hace la policía esos días, pero con un exceso de celo. Y además, con poca idea de las cofradías de Málaga y de la Semana Santa malagueña. En la esquina de calle Fernán González con Cisnero entera es una pura valla por todos lados, por todas las esquinas, en unos pasos que después no funcionan, porque después otros días lo he intentado cruzar y no se puede. Es muy complicado porque son calles muy estrechas. Bueno, pues para poder acceder ahí, es decir, que el problema solamente, que lo sepa el público, que el problema no solamente lo tiene el que está viendo procesiones por la calle, las propias cofradías no son las que piden las vallas, las propias cofradías no son las que piden los aforamientos y las propias cofradías sufren todo eso, ¿eh?
porque es tremendo, es una auténtica gincana de vallas, además, como tú dices, de todos los tipos, de todos los colores, las de antivuelco, las celestes, las rojas, la amarilla, es una barbaridad. Tenemos dos tipos de calles, la estética del casco antiguo, que yo creo que con los años no se va a poder entrar a ver nada. Claro, por ahora. Es decir, San Agustín, Granada, el entorno de la catedral también ha perdido mucho con los andamiajes de las cabezas calientes de televisión. Es decir, lo cómodo que siempre ha sido ver salir un trono por el patio de los Naranjos, ya no es cómodo, y la entrada tampoco es cómoda. Es decir, lo que llevamos 50 años viendo procesiones en la calle, vemos cómo se va deteriorando la calidad de lo que vemos. que hay hay mucha pega. mucha hay interferencia visual. Hay mucha interferencia bueno, visual. No sé si hablaremos luego, y después tiene que estar saltando paellas, Claro. solomillo al whisky, es decir, realmente el cofrade de a pie nos tenemos que preparar como unos Juegos Olímpicos. Se porque está generando una tormenta perfecta. una tormenta perfecta. Tenemos un recorrido oficial que lo ha complicado todo muchísimo. Además, con unos diseñadores que no lo sufren porque no están a pie de calle, ¿vale? Eso, quien quiera hablar al respecto. Eso es otra. Yo encantado, porque. Eso es otra. Este planteamiento no es mío, pero bueno, yo lo hago mío. La mayoría de los hermanos mayores no se mueven de la tribuna. La mayoría de los Muchos que de ellos. idearon, votaron y aprobaron este recorrido no lo sufren, porque si acaso el día de su cofradía, pero como cofrade de calle no, porque están en la tribuna oficial. Este planteamiento no es mío, pero yo le doy voz, que no me importa. Y por otra parte, eso combinado con la gestión que se está haciendo por parte de la policía, que yo no acuso a los agentes, porque los agentes al contrario, Pero ellos hacen su labor. ellos hacen su labor, además con bastante esmero, sin duda, pero se nota que no hay gente o no hay una mente que conozca lo que es la Semana Santa de Málaga. El recorrido oficial nuevo no es más seguro, eso es una falacia enorme, porque genera bolsas donde es imposible salir. Me pasó a mí el lunes santo, que me quedé encerrado en calle Panaderos y era incapaz de salir de calle Panaderos. Y todo eso combinado con que además todas las cosas que se están haciendo no funcionan. Porque no funciona porque gente sigue habiendo a mansalva, por tanto los aforamientos no sirven de nada. Los cruces, como decía Nacho, no sirven. El recorrido es un dolor para las cofradías y para los cofrades. Entonces se está generando una tormenta perfecta donde todo es más difícil de ver, donde todo es más complicado, donde la sensación de inseguridad es cada vez más grande, porque cada vez tenemos más la sensación de estar enjaulados, tanto el de la cofradía como el espectador. Tanto, donde las retransmisiones de televisión cada vez son mejor, y corremos el riesgo que llegará un momento que las procesiones se vean más cómodas con un montón de canales de televisión para verlas en la casa. Eso ha llegado. Y entonces disminuya la posibilidad de que las familias con los niños pequeños, todos hemos sido niños pequeños que nos han llevado a nuestros padres a ver las procesiones. A mí me llevan a la Alameda y yo me hice cofrade porque me llevaron de pequeño a ver las procesiones. Puede que haya una generación que esté muy aficionada al varal y a la corneta, pero que no estemos fabricando cofrades, porque cada vez las procesiones se desarrollan en un entorno hostil, con la hostelería hostil que está ahí, llena de mesas, una ciudad llena de mesas, en la cual literalmente yo salté por encima de una paella. Salté literalmente por encima de una paella. Sí, y la plaza del Obispo, que está robada por la hostelería, robada, un entorno con el concepto fachada de una catedral, en la cual el 60% de la plaza está robada por la hostelería de una serie de personas, extranjeros la mayoría, que en la vida serán cofrades, ni consumirán nuestros productos, es decir, hemos vendido la ciudad al mejor postor. Bueno, pero eso lleva ya tiempo, José Manuel, vamos, a mi juicio eso es una operación que lleva ya bastante tiempo en marcha. Yo estoy totalmente en contra de tanto aforamiento y tanto celo, tanto de la agrupación de cofradías como de los servicios de seguridad privados, como de la autoridad y la seguridad pública. Creo que los cofrades somos bastante más inteligentes de los que nos hacen ver ellos, porque no necesitamos que nos lleves como borreguitos por carriles de valla, porque sabemos movernos normalmente. Es verdad que ahora hay una masificación, hay muchísimos más visitantes que podía haber hace 20 años, y hay otras formas de ver procesiones. Hablábamos de que ahora las esperamos y no vamos a por ellas porque no se puede deambular. Lo del tema de la permeabilidad ha vuelto a demostrar que es una falacia también. Eso no funciona por ningún punto de vista. Cuando superas una barrera, y este año además por seguridad no dejaban el paso de la Alameda por debajo del parking, cuando superabas esa barrera te encontrabas otra y luego llevabas Cisneros y otra barrera, insoportable e insufrible e infranqueable.
Y luego otra cosa que no hemos dicho, pero a mí me ha parecido particularmente llamativo, por escandalosamente llamativo y feo, que es mucha señalética y muy marcada, muy fea, muy grande y demasiado ostentosa. Y muy inútil. Sí, como estábamos hablando de los elementos que están interrumpiendo la visualización o la visibilidad de las hermandades, pues la señalética ha sido otro de ellos, desde luego. Y las sillitas plegables. Bueno, Bueno, eso eso daría es- para pero otro- Eso lo hablaremos. Hay demasiado obstáculo, es que hay demasiado Pero hay una obstáculo. cosa, Es una penitencia. Es que es una a lo que penitencia. tú apuntabas, José Manuel, se corre el riesgo en que la Semana Santa se convierta en un espectáculo televisivo. Sí. Con un desapego que haga que dentro de unos años no haya cofrades. No generemos figurantes que pagamos por figurar en una puesta en escena que si tú no la vives de pequeño, no te vas a unir a ella en un entorno en el cual no vive nadie. Y ahora a lo que decía Jaime, y no sigo más, Alejandro, ¿qué aporta la seguridad cortar el paso por el parking de la Alameda? Porque no lo entiendo. Por lo que me han comentado, un tema de seguros, que eso está para aparcar y que si hay alguno... Sí, se dijo con el eso, líquido que era el tema de anticera, seguridad. Por el seguridad del coche. Se caía y se abría la cabeza, Que se no ponga se un hacía suelo, que se ponga responsable. algo. Entonces, claro, eso causa una alarma que dice, esto cerrado, aquí no pasa nadie, ya está. Otro tema también recurrente de esta Semana Santa ha sido lo que siempre comentamos sobre los ritmos de paso de las hermandades por el recorrido oficial. Se aduce que siguen siendo lentos en la mayoría de las cofradías. También se ha podido observar un mayor incremento en los cortejos nazarenos con respecto a años anteriores. Eso ha sido un tema que también se ha tratado. Y después, una cosa que también ha sido muy criticada ha sido de que las hermandades que pasan por el recorrido oficial se lucen especialmente en la entrada a la tribuna y en la curva de Martínez con Atarazana, y sin embargo la mayor parte del recorrido oficial, lo que es la Alameda, la calle Lario, los toros van como corriendo desesperadamente y a ritmo de tambor, con lo cual el público asistente a la silla se queja de que las procesiones pasan por esos enclaves sin lucimiento. Es que no da tiempo a más, se ha establecido un tiempo para recorrer el recorrido oficial de 2 horas, y para cumplir ese tiempo con la mayoría de las cofradías, ¿verdad? Que últimamente, en estos últimos días, estoy escuchando muchos cofrades que se puede hacer y se puede hacer en menos tiempo. ¿A qué velocidad? No puedes con marcha, porque además ya sabemos que con esta incorporación de tanta marcha rara y extraña, de corneta y de agrupación musical, los tronos se duermen. Claro, si tú duermes el trono en una curva, pues después tienes que correr. Sí, va a haber abonados que nunca van a ver Claro, un a mí me trono con pasó una música. cosa, yo estuve en la tribuna el domingo de Ramos, porque nos tocaba la hermandad del miércoles santo, presidir la tribuna, representar a la tribuna. Y la tribuna malagueña se ha convertido en nuestra campana. El que conozca la Semana Santa de Sevilla, es decir, las hermandades, ¿por qué necesitan más tiempo de paso en la tribuna? Pues porque tienen que tocar algunas hasta 5 marchas. Claro, si una hermandad ha entrado desde detrás de la tribuna con una marcha, pasa por delante de la tribuna, entra por ahí 5 marchas, la calle Lario Laza Tambor, Claro. entera Yo he corriendo. visto hermandades que han pasado con 4 marchas entrelazadas. Claro, es que es una barbaridad. Sí, Eso no lo teníamos en la tribuna Claro. anterior, ¿vale? Entonces, eso no es ni bueno ni malo, porque es verdad que, bueno, que es un momento culme en la tribuna para verlo por la tele, porque no se puede ver solamente, bueno, para verlo por la tele, y como ha dicho Jaime, para que lo vean los cofrades que idearon el recorrido oficial, es todo como un poco... Y entonces, claro, a partir de ahí, pues sí, pues las hermandades tienen que ir más deprisa por los tramos rectos. Va a haber abonados de primera y de segunda. Va a Claro, haber claro. abonados que nunca van a escuchar una marcha, la escucharán en la distancia, y es lo que Si tiene tu abono la toca en 5, una curva, pues la te vas a escuchar marcha. Si tu abono toca en una recta, pues la mitad sí, la mitad no. Ha habido... Pero, como bien dice Nacho, no es malo que se toquen esas marchas en la tribuna. No. El problema es que con el tiempo de paso que hay es que no le queda otra. O se aumentan los tiempos de paso, o se modifica, o se le quitan curvas al recorrido, que eso es otra. La única, cantidad de opción, la curvas. única opción que tiene el recorrido este, que yo creo que ha llegado para quedarse para los restos, es como las torres de Martirico, se han quedado ya ahí para los restos, es cortar un trozo de recorrido, pero si encima quitamos más Alameda, para mí la pérdida de la Alameda Sí, sería una es, pena una, porque la- es una tragedia procesional Claro. histórica, es decir, perder toda la Alameda, que era la calle social, era la calle Estamos muy popular. pesados con el recorrido, ya Sí. estoy yo, porque lleva muchos años ya, pero Pero es verdad. hemos perdido media Alameda y la única opción que hay para quitar tiempo sería quitar el otro trozo de Alameda y que desde Martínez inmediatamente se entre por Puerta Sí, del Mar. que ese creo, era el proyecto centenario el inicial, proyecto ¿eh? centenario, Pero no estamos entendiendo bien lo de que se puede reducir el recorrido o el tiempo de paso, pero no el tiempo de paso por el recorrido oficial, sino el tiempo de estancia en la calle de una hermandad.
Las idas, porque vamos, el itinerario estándar tiene las 2 horas de recorrido oficial y otras 2 por delante y otras 2 por detrás, más o menos. Más o menos, sí. Son unas 6 horas, es decir, es un tercio del recorrido de la mayoría de las hermandades. El primer tercio se hace lentísimo y por calles muy sórdidas en muchos casos. Formar la procesión tarda mucho en arrancar y es muy lento. Y la vuelta también se hace muy lenta. Muy lenta, en parte por cansancio, en parte porque también nos gusta recrearnos. Si tú le quitas un poco de aquí, un poco de aquí y se lo pones en medio, que es donde está el público realmente de mayoría, a lo mejor llegamos a un acuerdo. Y por supuesto no abusar de 4 o 5 marchas en una curva. Vamos a ir unos momentitos a publicidad y reanudamos en unos instantes este debate sobre la Semana Santa. Volvemos con este debate que está analizando todo lo referente a la Semana Santa de Málaga de 2025 y uno de los aspectos que también se han tratado mucho en tertulias cofrades es el nivel del público asistente en nuestras calles, sobre todo fuera del recorrido oficial, y la bajada considerable del mismo a partir de determinadas horas de la madrugada. Yo siempre he defendido, y los que me conocéis lo sabéis, que a partir de las 3 de la mañana no pinta nada una cofradía en la calle. Siempre me dicen, en Málaga hemos tenido madrugada todos los días, se encerraban todas muy tarde, a lo largo de esta cuaresma, las veces que hemos debatido aquí los horarios y itinerarios de cada día, pues lo hemos dicho, que la sociedad ha cambiado mucho. Pero yo pienso que hoy en día, a partir de las 3 de la mañana, no pinta nada una cofradía en la calle, porque la sociedad va por otro sitio. Podemos ver que a las 5 de la tarde, que antes era impensable, las calles están completamente llenas y sin embargo a las 2 de la mañana no. Pero sea la cofradía que sea. Sea la cofradía que sea. sea, La Esperanza, sí, sea sí. el Cautivo, sea la la cofradía que que sea. sea. El Nazareno del Paso iba solo, sea la imagen que sea. Los tiempos han cambiado. A lo mejor en Nueva Málaga está la gente esperando, el barrio está esperando a su cofradía. Humildad Paciencia tuvo una travesía del desierto por la zona de Villalia y luego la esperan en su barrio. Pero está claro que tenemos una Semana Santa de sobremesa, de tarde y de noche. Hay un prime time televisivo y el bajón de público es que nos vamos hasta nosotros. Es decir, si nos vamos nosotros ya, es que Ya se va a quedar el mundo. Pero que son jornadas muy largas, son jornadas Domingo de Ramos es tremendo. muy maratonianas. Y sobre todo, para mí hay un problema, y es que siempre se queda una cofradía sola descolgada en la madrugada. El Domingo de Ramos tiene la Salud, que está entrando últimamente a las 4 y pico de la mañana. El Lunes Santo porque se ha corregido del Cautivo, si no tendríamos otra sola de madrugada. El Martes Santo tiene Nueva Málaga, que se queda sola en la calle de madrugada, como 3 o 4 horas ella sola. El miércoles tiene Expiración, el jueves tiene Esperanza y el viernes también es bastante compacto. Pero es que una cofradía en Málaga sola 3 o 4 horas de la madrugada no hace absolutamente nada. Nada, tiene que ser todo mucho más compacto. Que tú tengas una hora más para entrar, vale, o hora y media, pero la última no puede entrar a la 1 y todas las 5. No da Málaga para eso. La gente ha salido a las 4 de la tarde, ahora se lleva la tarde, no la noche, a ver procesiones. No les puedes pedir que estén a las 4 de la mañana viendo los mismos que estaban a las 4 de la tarde, que a las 4 de la mañana están viendo procesiones. El problema en sí es que tiene poca solución. Bueno, hablamos del Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos yo considero que, y aquí me van a acribillar evidentemente los hermanos pollinicos, pero considero que no se le debería de permitir a la pollinica salir distinto, que no. Salir apartado, yo considero que no se le debería de permitir. Directamente todo el día unido, porque además ahí hay unas personas trabajando en el recorrido oficial. Esas personas tienen que estar a las 12 de la mañana, o bueno, a las 12 no, evidentemente antes de que llegue Pollinica, y se van cuando se va el prendimiento. Por una costumbre de la cofradía, que tampoco es tan antigua, de salir de forma independiente. Yo eso no lo permitiría nunca a la Pollinica. Pero a partir de ahí, cualquier otro día, es muy complicado, porque es verdad que hemos crecido mucho. Hemos crecido en número de cofradías. Esa Semana Santa que tú estás recordando y demás era una Semana Santa de 5 cofradías por día, y ahora hoy en día hay 6 lunes y martes, pero 7, 8, 9, con lo cual hemos crecido mucho, y después los cortejos también han crecido, gracias a Dios. Entonces al final todo no cabe, todas no pueden pasar a las 8 de la tarde. ¿Qué pasa? Que evidentemente pues hay cofradías que entran en la tribuna a las 11 de la noche, pues esas cofradías están a las 5 de la mañana en la calle. Lo bueno que tiene el horario tardío es que se ve bien las procesiones, pero se ven bien en una ciudad que ya está sucia. Es
decir, la calle Carretería se convierte en una alfombra de basura por la cual tienen que itinerar los nazarenos. Desde luego la contemplación y el disfrute de la ciudad deja mucho que sea a ciertas horas. Lo que vimos cuando estábamos viendo Zamarrilla es otra ciudad, es otro ambiente, en el cual nosotros somos como camaleones, nos adaptamos al público de las 4 de la tarde. Sí, pero yo que lo veamos bien nosotros, que yo evidentemente lo agradezco, pero que lo veamos bien nosotros, que vamos a estar ahí. Las cofradías tienen un objetivo en la calle, evangelizar. que es evangelizar. Entonces, las cofradías la tienen que ver, a nosotros ya nos tienen ganados, ¿vale? Las cofradías la tienen que ver público, para que se nutra de gente. Los guiris no se van a meter, ¿eh? Eso lo tenemos claro, los guiris no se van a meter debajo de los varales. De todas formas, tiene que estar lleno, las calles tienen que estar llenas, porque para eso salen las cofradías a la calle. ¿Y no está ocurriendo un cierto desafecto de muchos cofrades que ante estas problemáticas del recorrido oficial deciden irse a otras localidades de la provincia o incluso de nuestra región? Eso ha ocurrido siempre. Algunas veces aquí hay cofradías que se han establecido en ciertos días para recoger e irse a Sevilla. Eso ha pasado. Para dejar libres los demás en los días. años 90, ¿vale? Entonces eso ha pasado siempre. Pero es una cierto franja, que mientras más incómodo sea, pues menos te apetece. Hay una franja horaria el Jueves Santo, yo lo he recomendado a compañeros de trabajo, entre las 8 y las 12 de la noche, conoce alguna Semana Santa cercana de la provincia, que hay bastante, y vuelve a Málaga a las 1 de la mañana, que incluso vas a encontrar ya aparcamiento y vas a ver ya las hermandades cuando están cruzando de vuelta el río. Es decir, realmente quemarse en las horas de prime time del Jueves Santo es absurdo. Es realmente, o incluso el viernes ha crecido bastante en público, ¿eh? De todas formas, que a día de hoy sea la Semana Santa de Málaga más vespertina, eso es pendular. O sea, ahora puede ser más vespertina como si dentro de unos años la Esperanza sigue apostando por volver por carretería. No descartemos que dentro de unos años nos vamos a encontrar con que en carretería hay gente de madrugada. Ahora bien, yo concuerdo con Jaime en que una sola cofradía de noche sola no hace absolutamente nada. Y concuerdo con Nacho que a partir de una hora ya ni una ni dos, que es que ya es excesivamente tarde. Y luego, a ver, el regreso de la Esperanza por carretería, en el encierro había gente, pero lo que el paso de carretería hasta la Tribuna de los Pobres era bastante desolador, de público asistente y de cómo se encontraba la calle. Ahora bien, que la Esperanza siga apostando, yo no lo veo mal y seguramente congregará más gente en unos años, será prácticamente innegable. Pero, volviendo a lo que decía Nacho, ¿qué sentido tiene una cofradía? Que su sentido es evangelizar en la calle cuando el público somos los mismos que de somos. Siempre. Otra cuestión que también se ha tratado en esta pasada Semana Santa ha sido la evidente frialdad del paso de las hermandades por la Santa Iglesia Catedral y su escasa repercusión popular. Bueno, eso Málaga tenía una estación de penitencia en la catedral para las hermandades que lo estimaron oportuno a partir del año 88, muy particular, con la girola o el donde trascoro, se recorría la catedral e incluso te daba la opción a tener el cortejo completo dentro, y al final lo hemos convertido, es lo mismo que digo de la campana en la tribuna, lo hemos convertido en una calle más de paso, encima incómoda, porque tiene que subir una rampa, pero al final es lo que hay. ¿no? Es como si, yo siempre pongo el ejemplo de una boda, es como si en una boda entra en la iglesia el novio, se va y entra la novia, y nunca están los dos juntos en la celebración. Ha salido el trono del Cristo y todavía no ha entrado el trono de la Virgen. Yo no sé si técnicamente se podrá hacer el trascoro o la girola, es decir, que esté un cortejo, esté un poco más de tiempo y que no afecte, claro, como la catedral la hemos convertido en una prolongación del recorrido oficial, si la que va posteriormente a la que entra, no entra y hace es que no tiene juego, porque si tienes una cofradía que está entrando en la catedral y otra que no, tienen que hacer el mismo recorrido en el mismo tiempo, una por dentro y otra por fuera. La única solución que la que está en la catedral salga por Alcazabilla, la única solución. Además, la catedral o el paso por la catedral por dentro y por fuera fue uno de los principales argumentos para el recorrido nuevo. Pero es que se lo ha cargado. Pues yo siento que me lo han robado, ¿eh? Sí, yo siento que era un enclave totalmente. muy particular Sí. en el cual yo disfrutaba mucho de la Semana Santa, yo y mucha gente, muchos malagueños, y siento que me lo han robado. Porque por lo pronto, evidentemente veo positivo lo de las dos puertas y la rampa, pero la rampa en el Postigo de la Abade bonita no es, ni tiene visibilidad por la propia altura, no tiene la calle no tiene opciones. Entonces la entrada no la puedo ver. Dentro pasan en 2 minutos.
y por fuera están las cabezas calientes de todas Pero las cámaras y demás, pues no puedo ver nada. Precisamente de lo que yo iba, que uno de los principales argumentos para el recorrido oficial nuevo era la catedral, pero que eso lo han cargado. Eran las dos puertas de la catedral. Pero se lo han cargado. Otro era arreglar los horarios y se están encerrando más tarde que nunca. O más peleas que nunca, fijaros, ¿no? El problema del lunes santo, todos los días problemas, y desde que se empezó el recorrido oficial en 2019, yo creo que no hay ningún día que se haya quedado con el mismo orden de paso. Yo el lunes santo llegó un momento que dije, me voy, mal visto dos y me voy. Lo que pasa es que luego me convencieron y me quedé y vi todo el lunes. Pero yo había visto dos cofradías que eran los estudiantes de mala manera y la pasión de mala manera. O sea, mala manera quiere decir remontando nazarenos, colándome de la gente. Y llegó un momento que yo dije, es que es imposible ver nada, me voy. Lo que pasa es que luego me convencieron, pero estuve a punto de irme. Y el acto de la Plaza del Obispo es un cuarto de la Plaza del Obispo, porque el resto de la plaza está ocupada para la hostelería. Es decir, realmente es muy bien pensado, el efecto fachada, la escalinata. Me estoy acordando, por ejemplo, la Cofradía del Amor y la Caridad, es una estación en la plaza, como una prolongación de lo que es el templo, pero es una plaza robada a la ciudadanía. Yo solía ver la Pasión entrando a la catedral. Solía ver los estudiantes saliendo antes de ver la Pasión entrando a la catedral. Solía ver los gitanos antes del recorrido, por el entorno cuando salía. Solía ver varias veces la Pasión. Yo la Pasión este año es la primera vez que la he visto desde el recorrido oficial nuevo. Y cuando he experimentado lo que es intentar ver a la Pasión, digo, mira, lo siento mucho, pero que es imposible. Aparte de retraso y de tiempo, todo lo que tú quieras, es que es imposible. Y el entorno de la catedral se ha convertido también en un entorno incómodo. Claro. Siempre ha sido un lugar fuera del recorrido oficial en que todo se veía bien, con otra música, con otra luz, y ahora es como una prolongación de la Torre Mocha, y entonces es un lugar complicado de ver procesiones. A lo que has dicho sobre el de la Caridad estaciones, no, la Caridad pasa por allí para el trono, de estacionar, nada. Bueno, de hecho no han quitado la estación, las hermandades ya no estacionan en la catedral, las hermandades pasan por la catedral. Y hasta el propio nombre y funcionalidad que tenía el gesto ya no existe, ya no estacionamos en la catedral, ya pasamos por la catedral. ¿Qué pensáis del establecimiento de la señal única en el recorrido oficial? Fue muy polémico lo que sucedió en la jornada del Jueves Santo, bueno, aparte de los problemas que tuvo la imagen del Nazareno del Paso a la hora de dar la bendición, de que ésta se dio por la parte de atrás del trono. Hubo ahí como un desajuste, no se escuchó la parte del soneto de Paloma Saborido. ¿Qué pensáis de este establecimiento? La idea es buena, ¿no? La idea es buena, yo creo que es definitiva, ha tenido mucho margen de mejora, lo diremos así. Los drones, yo creo que los drones bien organizados hacen falta en la Semana Santa. Sí, yo creo que es el futuro. Las imágenes que PTV puso el Jueves Santo por la mañana fueron increíbles, se ve una ciudad distinta, se ve una ciudad distinta con los drones, y la señal única, que creo que eran 8 cámaras, pues yo creo que necesita el doble de cámaras. Hay planos ya míticos. Considero que hay que ampliarla, lo del Patio de los Naranjos no se puede permitir. Sí, claro. Dos cadenas que están grabando lo mismo. Están grabando lo mismo, eso no se puede permitir. Sí. Y los drones no es muy buena solución porque molestan muy poco a la vista. Son muy pequeños, te dan muy buena calidad de imagen, te dan planos muy buenos. Yo creo que es muy buena solución. Ahora, que es mejorable, sí, sin duda. Uy, yo lo de los drones me da miedo, le falta mucho trabajo. Pero yo lo de los mientras no lo metan por el palio dron dentro del palio de la Virgen para ver la cara. No, eso no, obviamente eso no. Porque hay que tener cuidado, Los que hemos colaborado, hemos estado trabajando en medio, sé que va por la sabemos que la señal única cubre muy pocas partes del recorrido oficial. O sea, de los 1.150 metros que tiene el recorrido oficial, te cubre 300, en el mejor de los casos. Hay 700, 800 metros que no están cubiertos por la señal única. Yo creo que hace falta más despliegue y quizás mejor estudio de algunas cosas. Pero que la idea es buena y que con trabajo puede funcionar, sí, yo creo que sí. Pasando ahora al tema de la estética de nuestra Semana Santa, la cuestión de las vestimentas marianas, de los esornos florales, se ha visto este año como un cierto revival, ¿no?, de épocas pasadas, ¿no?, de los años 80, mucho enjollamiento en las Dolorosas, unas esquinas florales muy exuberantes en muchos tronos que antes no tenían, vírgenes también más anchas de tocado. Se ha visto como quizá un guiño a una Semana Santa que hasta hace poco estaba denostada. Es que estamos hablando, es verdad que llevamos un rato hablando de todo mal y todo negativo y demás, pero es por la sensación, después de haberte movido, los que hemos vivido otro tipo de Semana Santa. Yo tengo la impresión de que las cofradías, tanto estéticamente como en orden en la calle, la música, todo ha evolucionado en los últimos 30 años, una barbaridad. Las cofradías están magníficas.
en comparación a cómo la hemos conocido algunas. Las cofradías están muy por encima de lo que está la ciudad de Málaga. Es decir, yo veo que las cofradías están maravillosas y, sin embargo, la propia infraestructura y la ciudad ha dejado de ser amable para ver esas cofradías. Es que vivimos en un auténtico concierto. Claro. Es decir, la calidad musical de las bandas y la calidad de las túnicas nazarenas, las vestimentas, los detalles, las comisiones externas, el número justo de mantillas. Yo que estuve el lunes santo en Jerez, me quito el sombrero por el comportamiento de nuestros hombres de trono, en comparación a otras formas de cargar, el respeto de los hombres de trono, que hay mucha gente que no se cree que no haya relevo, que no tenemos relevo. Es decir, las cofradías están por encima de la ciudad. Las cofradías han pegado un cambio en los últimos 20 maravilloso, años tremendo. Maravilloso. La calidad, las modas, cómo todo se cuida hasta el más mínimo detalle, las candelerías, la decoración de las casas de hermandad. Es decir, estamos a un nivel muy alto. Estamos de acuerdo en que lo que es la cuestión estética, las hermandades de Málaga han avanzado de manera exponencial, pero hay gente que se queja que eso también ha llevado aparejado como una cierta frialdad popular. La Semana Santa ha ganado en estética, pero No quizá es espontánea. ha perdido en popularidad. Claro, porque ten en cuenta que en ese caso, al final no, sí, claro, si tú tienes tal marcha, que además la has publicado, y que además lleva gente muy fanática detrás, pues tú quieres escuchar esa marcha. Entonces ya no hay esa espontaneidad, ya no hay esos gritos que había antes. ¿Sabes la petalada dónde va a ser exactamente? No hay, por ejemplo, saeta, No hay la saeta se ha saeta, perdido. La saeta se ha perdido por La completo. saeta se ha perdido por La completo. saeta ya no gusta. No gusta. La saeta no gusta. Ya todo es el monopolio de las bandas de música que están ahora en auge. Y no las bandas de música. Y las de corneta. Eso, sobre las todo de las de corneta y corneta. agrupación. La saeta es Sobre todo incómoda, la corneta. saeta es incómoda, no se entiende y casi que queda mal una persona que espontáneamente cante una saeta. Si está, es decir, lo que prima es la música. Y realmente en este postureo yo me sobrecojo cuando los alaridos que se escuchan en los submarinos de los tronos, Sí, eso es con el tremendo. acompasamiento, Es tremendo. llega a ser cómico. Los llega gritos a de ser- los tronos es algo O la horrible. postura, las posturas en los tronos. Yo comprendo que a todos nos graban, a todos nos fotografían, todos posamos en el fondo, ¿no? Pero realmente ese acompasamiento con esos ruidos que se escuchan en un concierto, en un teatro, no se escuchan alaridos del director de la banda. Mira, yo tengo una fotografía mía en la que salgo yo como protagonista, con mi cofradía recién salido, llevando el cirial, que un cirial pesa, ¿eh? Un cirial, el esfuerzo es muy parecido al de un trono, muy parecido. Y yo voy con la manga larga, el reglamento de mi cofradía no me permite llevar reloj, perfectamente revestido. Llevo el cirial un poquito bajo, vaya por delante. Y va pasando a mi vera un capataz que llevábamos 20 minutos en la calle remangado. O sea, la presencia de la gente del trono, esos gritos, esos gestos. ¿Qué necesidad Hay una costalerización, ¿Qué una necesidad costalerización hay? del Sí, hombre sí, de sí. trono. Se está refinando todo menos el trono. El hombre de trono van a peor, van a los años a los años de los hombres hay del un puerto. catálogo de tatuajes Pero que no se cuidado ven que los hay nazarenos. también, porque claro, lo que decimos, que se está costalerizando, ¿eh? Sí, Me costalerización. gusta el término, costalerización. Los capataces, le hemos escuchado cosas que yo muchas veces digo, qué impostado. Digo, qué impostado, Hasta el esto no es acento. nuestro. Los Hasta el pregones. acento. Eso no es nuestro, no lo ha sido nunca. Aquí la que Son tiene que hablar es la campana. unas arengas, pero es todo de otro sitio. ¿Por qué? Y Porque sí, todo se graba, todo se fotografía, todo se... Pero volviendo a lo que decía Nacho, lo que decía Alejandro, se está refinando todo, pero yo estoy viendo que se está brutalizando. Hay revival de los hombres de trono, pero hacia los estibadores del puerto. Claro, eso es lo que a mí es lo que me recuerda, ¿eh? Sí, sí, sí. A la época de los estibadores del Yo puerto. conocí algo de los hombres de trono pagados, vaya, y a mí es lo que me recuerda, que venían remangados. Porque aquí venían- nadie viene a trabajar, aquí se viene a hacer una estación de penitencia en la cual más esfuerzo puede hacer una persona portando un estandarte un día de viento, o un guión, o una cruz guía, que llevar un trono, que también es forzado. Y va a cara tapada. Esa No parte. se va luciendo. Yo lo que decía Alejandro, sí veo dos corrientes. Hay una mayoritaria, que la podemos llamar globalizadora, que es que empieza todo a tender a parecerse mucho a lo otro, y eso conlleva una pérdida de identidad propia de algunas hermandades. Y por otro lado, sí, esta sí me parece más interesante que de unos años a esta parte, las propias hermandades han empezado a mirar sus álbumes de fotos, sus archivos, y a rescatar improntas e imágenes que quieren recrear hoy en día porque son ellos mismos. Me estoy recreando a mí mismo, no estoy recreando otra hermandad, no estoy recreando otras formas, y eso sí me parece que es un avance y una cosa interesante, revisarte a ti mismo en tu propia historia. Pero claro, lo primero
yo creo que va en detrimento de la identidad y habría que tener mucho cuidado. Y también con estas cosas de anunciar y de programar una salida profesional, con aquí la petalada, aquí, bueno, saetas no porque ya no hay, ya lo hemos dicho, pero aquí va a sonar tal marcha que la estrenamos este año, aquí... vamos a dejar la Se está viendo el improvisación. trabajo de los ensayos, Le quita un hay que poquito de reconocerlo. gracia. Los tronos van mucho mejor vaya, llevados por los maravilloso. ensayos. No, pero si es que ya Sí, no va un siempre- trono mal, Los tronos se posan, no se dejan Claro, yo caer. considero que todo esto ha sido pues un boom, ¿no? De todo esto, de los ensayos, de que haya esa fiebre y que después llegaremos a un término medio. Yo espero que llegaremos a un Y, término y medio. una entrada natural de la mujer en los varales, que cada vez se Sí, está cada viendo vez más más. en todo tipo de cofradías. Sí, sí. De todas formas, yo creo que Alejandro iba más por el hecho de que, Sí, la estética es verdad que no la hemos saltado. que hay Alejandro. cofradías que en su refinamiento se están despegando del pueblo que la ha colocado donde la ha colocado. Y es verdad que hay cofradías que se están refinando, renegando de su propia identidad. Están despopularizándose. Hay cofradías que están haciendo la cosa cada vez más al gusto de los cofrades, incluso más de los cofrades que no son de aquí, y se están despegando de la gente y del pueblo y del devoto que le ha hecho tener la popularidad y la grandeza, incluso la grandeza patrimonial que tienen. Y eso no es bueno, porque las grandes devociones son las grandes devociones y hay que aprender a gestionarlas. Como el concepto de la promesa, una realidad muy típica de Málaga. La Se está promesa perdiendo. siempre ¿Y qué se está perdiendo? de forma natural se ha incorporado detrás de un trono, ahora la pones detrás de la banda de música, tú no haces promesa a la banda de Claro. música, se la haces al trono, y la promesa en algunas cofradías puede empezar a hacer algo incómodo. Sí. Algo, es decir, una persona con un chándal vestido detrás de un trono puede molestar estéticamente. A mí me sorprendió mucho que los Dolores del Puente, la Virgen llevaba detrás 2 penitentes con cruz, la Virgen y una mantilla. Yo me di cuenta también de eso. Sí. Y me pareció un detalle de, bueno, si estas dos personas han querido llevar una cruz y no la han visto bien, que vaya el cortejo, pues me parece bien que vaya acompañando a la Virgen. Y esta señora ha querido llevar una mantilla, que muchas veces están demonizadas las mantillas, no sé por qué, pues me parece bien. Oye, ¿quiere acompañarla vestida de mantilla? Pues me parece bien. ¿Cómo? Detrás del trono, pero detrás del trono, no detrás de la banda. Esos detalles de cercanía popular, muchas cofradías, al refinarse, lo están perdiendo. Cambiando el tema de la estética, Alejandro, que tú has comentado antes, de las vírgenes, de los tronos en sí, incluso de la vestimenta de los cristos, ¿no? Pues sí es verdad que estamos viviendo, esto sí que son modas, eso sí que son modas. Y ahora estamos volviendo a esos tocados anchos, esos polleros más anchos de las vírgenes, esos arreglos florales más exuberantes, y bueno, ese recordar fotos antiguas, en el cual hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Que el blanco y negro atrapaba muchas cosas, ¿eh? Hay cosas en blanco y negro la foto que tú después la ves y Y no es- las fotos de los no es años lo 20 en mismo. blanco y negro están monas porque son en blanco y negro, ¿eh? Sí, sí, Eso sí, después sí. habrá que verlo. Pero sí es verdad que ha cambiado mucho. El También ha cambiado enjollamiento, mucho. el enjollamiento no el ve. tema de las vestimentas de las vírgenes ha cambiado mucho. Pues en los 90, por ejemplo, cada cofradía tenía su propio vestidor que pertenecía a la cofradía. Y hoy en día pues hemos pasado a que, bueno, más o menos fantásticamente bien, pero entre 3 o 4 vestidores Se se visten visten la la mayoría de mayoría las vírgenes de Málaga. Antes no era noticia el nombre del vestidor de una imagen. Nunca nadie Claro. lo conocíamos No. nosotros. Exactamente. Pero Y no lo ahora conocía forma nadie. parte, ahora forma parte del dossier de Y hoy es el prensa. día de la... Claro, como la banda, pues esta virgen la viste tal persona. Y un matiz que sí quería meter aquí, ya que estamos hablando de, bueno, de estética y demás, que se están perdiendo nuestras túnicas, ¿eh? Sí. Ah, eso bueno, es- bueno. La túnica del soy cautivo yo ha un sido muy defensor. polémica, ¿no? La túnica de pico con el escapulario. Una pena. La cena. Totalmente. Una pena. La cena. Sí. A mí me Totalmente. defiende todo el pico y mundo. el escapulario. A mí todo el mundo me defiende que el capirote de corte sevillano, que es el que están adoptando todos estos cambios, a la gente que no lo sepa, cualquier cambio que se haga en cofradía es para poner un capirote de corte sevillano. Vale, que queda mejor. Vale, sí, queda mejor. ¿Y qué? Que quede mejor ¿Y de qué? verdad. Pero No me importa. pero no es es mío. decir, había algo particular en la ciudad que eran sus túnicas y que cada vez quedan menos. Lo que ha hecho el cautivo este año a mí me parece un crimen. Porque no las túnicas en sí, que pueden estar bien, el corte, pero cambiarle el corte al capirote, añadirle capa a todas, que puede ser muy estético y muy bonito, pero sobre todo, suprimir el escapulario al Cristo de Málaga, que lleva el escapulario como emblema, que es el cautivo por su tradición de rescate de Medinaceli y de los Nazareno es un trinitarios. trasunto del señor que va en el trono. Claro. Claro. No sé, no lo puedo entender, si es que eso es... Imagínate- Es como quitarle la sardineta a los El nazareno del huerto. nazarenos del Al huerto. ¿Cómo le vas a quitar eso si lo lleva el Cristo? Pues yo el Distinto, escapulario ahí nunca lo distinto verá. es una hermandad nueva que el Sol, por ejemplo, hermandad nueva que haga lo apuesta- que quiera. haga lo que quiera, el Ruán. No te- Pero vaya, pero- que haga lo que quiera, pero que si hace una túnica típica malagueña tampoco pasa Pero nada. el terciopelo del Jueves Santo es consustancial. O ahora vas a cambiar las túnicas de la aspiración. Es decir, que realmente El ahí también hay terciopelo, modas, ¿eh? Ahí también el hay corte modas. atrás es con un pico, el escapulario, son elementos muy propios de Málaga. Pero en el caso del El cíngulo cautivo, dorado es otro elemento muy propio Sí. de la pero en el túnica caso de del Málaga. cautivo es que
vamos a ver, como dice Nacho, es que el Cristo lleva un Claro, yo para mí, yo lo veo igual que lo que hemos dicho, que el huerto que la pollénica. Es decir, sobre todo en el huerto, que lleva la... ¿Cómo lo vas a quitar? Porque el cautivo igual. Yo veía impensable que le quitaran en el escapulario, pues se lo han quitado. Me gustaría también tratar el tema de las composiciones musicales que se han escuchado en nuestra Semana Santa. Yo, particularmente, he escuchado más composiciones malagueñas que en otras ocasiones. Está bien que las cofradías apuesten por el repertorio local, sin desdecir a las composiciones que estén hechas para otra Semana Santa. La música siempre hemos dicho que es universal y puede sonar cualquier tipo de música en nuestra Semana Santa, pero es verdad que tenemos un nivel compositivo, tanto a nivel de, sobre todo de bandas de música y de cornetas y tambores, que creo que las hermandades deben de apostar más por ello, Yo porque creo que es una casi- nota de personalidad. Casi un 50%, calculo yo. Dependiendo de las hermandades, lo que está claro que tenemos un patrimonio musical tremendo, que hubo unas épocas que fuimos víctimas de las modas, de las marchas de Paco Lola, lo que estaba de moda, que sonaba por todos lados, y bueno, eso es otra señal de identidad que hay que cuidar, pero hay marchas, por ejemplo la de Miguel Pérez, que se siguen escuchando muy poco. La- Estamos ya finalizando el debate, desgraciadamente, y antes de que os marcharais, me gustaría que muy brevemente me señalarais cuál ha sido vuestro momento de esta Semana Santa de Málaga de 2025, Ignacio. Pues yo creo que me quedo con la recogida de los Dolores del Puente. Me pareció un acierto total cambiar la pérgola, Dolores del Puente volvía por dentro de la pérgola y esa rampa imposible para las curvas de los tronos, y ver el cortejo completo de Dolores del Puente entrando en Santo Domingo, bueno, de frente y con ese ambiente tan bueno que había, es un momento que se me quedó muy grabado. José Manuel. Yo por hablar de mediadora, hay tanto, ¿no? Pero por hablar de mediadora, el momento cuando lo encerramos y empezamos a hablar con toda la gente joven, entre 16 y 20 y tantos años, que era la primera vez que sacaba un trono, y estábamos muy cansados todos, y como le dijimos que el año que viene y los próximos 30 años contamos con ellos. Es decir, esa nueva generación que se ha unido a un cortejo de 12 horas, ese momento. Álvaro. Pues yo, y no por chauvinismo ni porque sea mi cofradía, ni mucho menos, pero no es de la Semana Santa, mi momento cofrade de este año. Además, recuerdo que cuando lo viví, en el momento dije, este tiene toda la pinta de que va a ser mi gran recuerdo cofrade de este año. Fue el giro de, y esto que de Cuaresma, del Carmen Doloroso entre Fernández Chau y Mariano de Cavia, sonando Malacitana. Ese giro del trono, además, a contraluz, porque estaba atardeciendo con un falso pimentero de fondo que estaba tapizando la luz. Ese recuerdo del palio girando y con el sonido de Malacitana y la luz del sol a contraluz es mi gran recuerdo que fue de este año, con diferencia. Y por último, Jaime. Pues el mutilado del Cristo de la Clemencia, ya por donde lo vieras, me pareció fascinante, me pareció que ha estado dormido 4 años, desaparecido, y se ha despertado con más brío, más vigor que nunca, y la vuelta de mi Virgen de los Dolores el miércoles santo, bueno, ya jueves. Pues ha sido todo un placer el haber contado con vosotros en este de los primeros debates que vamos a tener de análisis de nuestra Semana Santa, y esperemos que para el año que viene pues la cosa funcione un poquito mejor y todas estas cosas que se han estado comentando pues se intenten mejorar en la medida de lo posible. Muy buenas, muchas gracias. A ti, Alejandro. Gracias. Dentro de un ratito volvemos otra vez con el segundo de los debates que analizará otras cuestiones relacionadas con nuestra Semana Santa. Seguimos analizando todo lo acontecido en la Semana Santa de Málaga de 2025 y vamos a iniciar ahora una segunda tertulia debate en la cual están aquí en nuestro plató de Sentir Cofrade Rafaela Sánchez, buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Gloria Cosano, nuestra compañera, buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Buenas un placer. noches. Antonio Fernández Parada, nuestro historiador de cabecera, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, repite en estas lides pues José Manuel Leiva, que ha estado Buenas noches. ante la anterior tertulia.
Antes de comenzar, y estando aquí Rafaela Sánchez, que es la subjefe de procesión de la Cofradía del Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario y María Santísima del Rocío, me gustaría que empezara ella para hacer hincapié en la solidaridad del pueblo de Málaga y de todas las instituciones que ayudaron a la Cofradía Victoriana en esos duros momentos que atravesó a su paso por la tribuna principal y por la tribuna de los pobres. Pues sí, la verdad es que estamos muy agradecidos tanto a instituciones como al pueblo de Málaga, empezando por la agrupación de cofradías, que enseguida se prestó a acoger a los más pequeños en la propia tribuna. Canal Sur, que estaba enfrente, bajaron compañeros como Tadeo, como Gonzalo León, a ofrecernos sus instalaciones también. Bajaron del Hotel Larios, de Casa Mira, desde Calle Lario vinieron, vecinos de Calle Lario, que yo desconocía que había tantos vecinos que vivían, que no eran todas oficinas y demás, bajaron con toallas, con secadores, con rollos de papel secante. Fue una lluvia, nunca mejor dicho, de solidaridad, que fue una... me quedo con eso. El pueblo de Málaga, el cortejo nazareno, que mientras hay imagen y mientras al Señor de los Pasos le están colocando los plásticos, no se mueve nadie, todos están allí acompañando al Señor, cayendo agua, ese saber estar, esa compostura que tuvieron, en ningún momento se quisieron marchar. Creo que me quedo con eso, con lo más bonito, y sobre todo con Málaga. Málaga, que nos acompañó hasta el último momento, con sus aplausos, con su apoyo, con su empuje. Las cofradías, desde la hermandad de la Cena, que le pilló a la Virgen volviendo de Tribuna de los Pobres, Estudiantes, Sepulcro, Rico, Hermanos de la Humildad y del Amor, que nos acompañaban de vuelta, que se prestaron enseguida a coger enseres y llevarlo a Estudiantes y a Sepulcro. O sea, fue todo un... Yo miraba y decía, dentro de lo que estamos pasando, que fue un momento durísimo, te das cuenta que la palabra hermandad, hermandades, en Málaga se escribe con mayúscula. Estupendo, es bueno señalarlo, Rafi. Me gustaría, antes de comenzar a entrar en debate, que cada uno de nuestros participantes analizase o nos dijese qué es lo que más destaca de esta Semana Santa de 2025 que acaba de finalizar. Empieza tú mismo, Rafi. Pues mira, yo he visto los cortejos nazarenos muy trabajados, mucho más nutridos, el cortejo nazareno, más elaborado, con un saber estar en Málaga que ya era necesario, y ahora veo cortejos que son maravillosos. No voy a decir nombres porque prácticamente son todos. Yo, desde que lo puedo ver a partir del miércoles y domingo de Ramos, y lo que no lo veo a través de los medios, he visto cortejos nazarenos maravillosos, con unos mayordomos que saben llevar los tramos perfectamente, con unos cargos de procesión que saben llevar todo perfectamente. He visto también un gran nivel musical, te digo así a grosso modo lo que es más o menos un gran nivel musical. Las bandas de Málaga yo creo que están a nivel top, por lo que no soy una experta, pero en lo que puedo entender he visto un gran nivel musical y un saber estar, cumplir horarios, a estar a lo que estamos, a la seriedad, no sé, estoy muy contenta de lo que he visto este año, con sus luces y sus sombras, que siempre hay unas poquitas, pero en líneas generales mucho mejor que el año anterior. Y otra cosa que quería comentar, a raíz de lo del martes del agua, que hemos sido muy críticos con el líquido anticera, tengo que decir que este año han hecho algo, porque yo te aseguro que con lo que nos cayó el martes, que no se nos cayese nadie en el cortejo, milagro. Igual que he criticado intensamente el líquido anticera en muchísimas ocasiones, tengo que decir que este año mi primera preocupación es decir, Dios mío, que nadie corra, que nos vamos a caer, que esto resbala, y nada. O sea, nadie tuvo ningún percance con el líquido anticera. Algo tiene, y es justo también decirlo, igual que se ha hecho la crítica, decir que en esta ocasión hemos comprobado que no es tan deslizante como otros años. Gloria. Bueno, al respecto de lo que comentaba, sí que Paco de la Torre estuvo con nosotros el domingo de Ramos en plató y comentó precisamente que habían cambiado algunos de los componentes en el líquido anticera para que no deslizara tanto, y estaba un poco en prueba. Según lo que dices, además, con la lluvia, sí, pues parece que, oye, no iba mal encaminado, tenía razón.
Es verdad que no hemos tenido que lamentar ningún resbalón, aunque esto es como todo, hasta que se tenga que lamentar, pero bueno, si ha sido para bien, mejor. A destacar, yo creo muy en positivo lo que ha reseñado de los nazarenos, los cortejos nazarenos, muy ordenados y también cuantiosos, que es una cosa que creo que se ha ido mejorando bastante con el tiempo. Y luego, como curiosidad y pequeñísima anécdota, tenía un amigo, un buen amigo de Málaga, que por circunstancias de la vida llevaba bastante tiempo sin bajar a ver procesiones y se animó este año conmigo, y cuando las vio se sorprendió de lo lucidos que estaban los tronos, las imágenes, por no hablar de las vestimentas este año de nuestras vírgenes, que yo creo que todos coincidimos en la espectacularidad prácticamente de todas, que también hay un muy alto nivel en la aguja, digamos, ¿no? En el alfiler. Entonces, que alguien propiamente de Málaga, que hace 15 años que no bajaba al centro, viera los tronos y se sorprendiese de lo lucidos que están y del buen hacer de las cofradías, pese a la parte negativa que son las vallas, los aforamientos y el recorrido oficial. Antonio. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches. Feliz Pascua, ¿no? Ahora que sí que estamos en las circunstancias todo. Me alegra estar en casa después de que hemos vivido una Semana Santa un tanto todo diferente, ¿no? Desde los medios hemos tenido la oportunidad de vivirla. Yo, antes de empezar por la Semana Santa, tengo que empezar por las vísperas obligatoriamente. Creo que tenemos que hacerle justicia también a lo que ha pasado antes. Felicitar las vísperas, sin lugar a dudas. Tenemos que poner toda la antesala de la Semana Santa. Ha sido muy grande, hemos vivido muchas cosas los días previos y hay que reseñarlos también. Se merecen el hueco totalmente en el espacio de la tele. No nos cansamos de decir que vienen a sumar. Hemos visto grandes cortejos nazarenos, hemos visto grandes puestas en escena. Los barrios tienen muchas cosas que contar y de nuevo llamar la atención que hay que echarle cuentas a todo lo que está pasando por los barrios, ¿no? Entonces esa ha sido mi primera impresión. La de los barrios fue muy buena, excepcional, ¿no? Con respecto a la Semana Santa, Alejandro, muchísima gente. Muchísima, además nosotros que estábamos todos ubicados, me sumo también a lo que comentaba Gloria, en pleno centro, llegó un momento que era difícil movernos alrededor, ¿no? El recorrido tiene sus cosas que están fallando. Nosotros hemos vivido en directo todo lo que tiene que ver con la señal única, que ahora sí que tenemos criterio también para hacer comentarios al respecto. Había cofradías que no salían. Y esa realidad está ahí, hemos visto todo el tiempo, cuando hemos tenido muchas horas en la tele, hemos visto que había cofradías que no salían. Entonces quizás es uno de las grandes sombras de este año, ¿no? Me ha gustado mucho la puesta en escena, los cortejos cuidados, había ganas de Semana Santa y eso se notaba, ¿no? En general, el chicueleo, lo que había el lunes santo cuando el cautivo se echó a la calle, que también lo vivimos en la tele, fue muy bonito sentir esa emoción. Quizás uno de los grandes momentos, a pesar de que estábamos en las cámaras, como cuando Málaga se echaba a la calle, ¿no? Y en general de toda la Semana Santa, de lo correcto. Después tenemos cofradías reaccionarias, tenemos cuestiones que están ahí también, que no me gustan nada, y ya lo hemos comentado en su momento. Creo que no es ni el sitio, ni el lugar, ni para eso está la agrupación de cofradías, para encadenarse en la puerta y gritarle todo lo que tenga que decirle con las pancartas, ¿no? Creo que eso ha sido una de las grandes sombras también de la Semana Santa de 2025, pero la puesta en escena, como decían todos los compañeros, yo mencionaría quizá eso, ¿no? Que a pesar de las circunstancias, nuestras cofradías nos han dejado un espectáculo visual en todos los sentidos, musical, sonoro, de compostura, de nazareno. Eso tenemos que agradecerlo, ¿no? Las cuestiones particulares creo que vienen a deslucir lo demás y el trabajo que han hecho entre todos. Alejandro, es un poco así a nivel general mi valoración. Como José Manuel antes ha dado en la anterior tertulia su balance de la Semana Santa, entramos ya a debatir plenamente dicho, ¿no? Y se ha comentado en la anterior tertulia una cosa que me ha llamado mucho la atención, de que las cofradías parecen estar por encima de la ciudad. Es decir, las cofradías van avanzando en lo que es estética, orden, seriedad, se cuidan los cortejos, se cuida la música, pero sin embargo la ciudad en otros aspectos no acompaña ese auge que el movimiento cofrade está teniendo en estos años. Si hablamos del centro de Málaga, más que de la ciudad, hablaríamos del decorado. Sí, el centro de Málaga se ha convertido en un decorado muy bonito, con sus plotters, con su fachada arreglada, y en broma decíamos en esta Cuaresma que carretería es Camden Town, es decir, es una ciudad una calle donde no viven malagueños, que solo hay apartamentos turísticos. Y bueno, hay una masificación que es una realidad no solo de Málaga, de las grandes capitales andaluzas. Creo que ayer se dio un dato de un 50% más de turismo, y a eso únele la hostelería hostil para las procesiones. O sea que realmente
tú hablabas antes de los barrios, donde realmente se vive bien la Semana Santa es al otro lado del río, o en la Malagueta. Perdona. Ya lo comentamos algún día antes en Cuaresma, aquí también en Sentir Cofrade. A lo mejor el problema es que el recorrido histórico del centro, el recorrido procesional no tendría que ser por donde es. Y a lo mejor tenemos que abstraernos que el recorrido no tiene que ser ni la calle Lario ni la Alameda. Lo vemos en la Magna. Es decir, exactamente, que a lo mejor tenemos que buscar otro tipo de realidades y no estar encabezonados que en el siglo XXI tenemos que pasar por la calle Lario. Que a lo mejor ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Yo no entiendo recorrido oficial sin calle Bueno, Lario. pero Gloria, es que es una cuestión porque no hay nada... de todas maneras, pero los es que barrios... criticamos la realidad, es decir, el centro es un problema y seguimos encabezonados que tenemos que pasar Pero por yo no determinados creo sitios. que el recorrido oficial sea el coco y el culpable de todo. Llevamos ya 7 años, que si no recuerdo mal, con este recorrido y todavía le decimos el nuevo recorrido oficial. El nuevo, 7 años ya, pero yo no creo que sea el culpable al 100% de todo lo que sucede alrededor del recorrido oficial. Hay nuevas realidades como la masificación o la hostelería, pero lo, Claro, lo que es una realidad Pero intangible... la gente sigue siendo la misma, es ¿eh? O sea, a lo mejor es un problema de formación también. También, Porque la hostelería ha existido toda la vida. Pero Ha habido bares, al nivel agresivo sí, de ahora, al nivel que tenemos ahora, evidentemente no, ya salimos incluso de la Semana Santa. Pero la gente que baja a ver las procesiones son la gente de los barrios. Yo lo vivo. Entonces, a lo mejor el problema no es solo el recorrido oficial y la hostelería, es un problema de formación y de ver y de saber qué es la Semana Santa. Es que yo creo que no... Pero sí que no es sé si me estoy cierto que hay una explicando. cuestión que yo estoy de acuerdo con Leiva. El tipo de público que nos encontramos en el decorado no a pie de calle. Es decir, lo que nos encontramos por el decorado no vamos a decir solamente el recorrido oficial, sino el centro es mortal. Lo que vemos en los balcones de calle Carretería es para verlo. Sí, sí, es sí. decir, que eso es por eso a lo mejor el problema es de fondo. Si hay un sitio, no es que no falle la gente que está en la calle, es que lo que está ya pasando con las personas que están habitando temporalmente en esos sitios, a lo mejor está fallando. Pero desgraciadamente es una realidad con la que tenemos que convivir, supuesto, porque esto no va a cambiar. por Entonces, lo que hay que supuestísimo. buscar es las maneras y las vías de que, viviendo esta realidad, se adapte a nuestra tradición, a nuestras costumbres y no perderlas. O sea, no dejar que lo ajeno acabe con lo propio, sino intentar que lo propio adopte a lo ajeno. Es muy difícil, yo creo que... Existe una globalización y Exactamente. tenemos una ciudad con un aeropuerto de vuelos baratos y eso es una tragedia desde el punto de vista de las tradiciones de una ciudad. Pero está en nosotros fortalecer eso, está en nosotros, en lo que realmente creemos en esto. No podemos tirar la toalla con la globalización porque eso va a existir y va a ir a peor, en mi opinión. Esto no va a mejorar. En la retransmisión del Martes Santo estabais vosotros y se veía el contraste de cuando Nueva Esperanza llega a su barrio. Entonces cuando se vio la Semana Santa de Málaga del siglo XXI, de la gente asomada a los balcones. La Semana Santa del centro es de balcones vacíos. Y que por desgracia no pasa en todos los barrios, porque tú llegas a Calle Ancha, llegas al Perchel, yo voy mirando balcones buscando a gente asomada, pero no la hay. Calle Ancha ya es una proyección del centro. La Semana Santa de las Vísperas, la O de Calle Miraflores, Vendeja, Miraflores de Los Pero yo Ángeles, estoy con la lo de que dice Huelva. Gloria, yo no veo una Semana Santa sin Calle Lario y sin el centro, no lo veo. Pero tuvimos la Magna y fue fantástico. Es decir, lo que la Magna nos dejasteis fue un espectáculo en la calle y de repente descubrimos mal y le contamos al mundo. Es decir, aquí tiene que ver también lo que queremos contarle al mundo. No solamente pensamos que el recorrido es para las cofradías, el recorrido tiene que ver con lo que le queremos contar al mundo. En la Magna contamos otras muchas cosas. Entonces, a lo mejor cabe lo que parece ser que, es decir, es que nosotros en la tele, por errores múltiples, es que de ese recorrido oficial veíamos un 10%. Es decir, y no luce realmente para nuestras hermandades, el centro era imposible de moverse por él, ¿no? Que yo no estoy manifestando que quitemos la calle Lario, No. pero sí que es cierto que a lo mejor nos estamos obcecando en algo que ese producto está agotado. También te digo, el tema que ha dicho ella antes, el tema de los aforamientos, a mí me parece una brutalidad. Ha sido un aspecto muy eso ha criticado, sido- ¿eh? eso Muy ha criticado y permitidme, yo he estado en redes sociales y estoy viendo que en ciudades hermanas es exactamente igual. Sí, No igual. entiendo qué Sí. está pasando con el aforamiento. Yo recuerdo, yo lo comentaba con amigos, el otro día hablando precisamente de este tema del aforamiento, porque te da mucha pena cuando llegas a ciertas calles, que de toda la vida de Dios ha sido un recoveco donde tú te metías a ver ese encierro, a ver esa curva, a ver ese momento y no hay nadie. Hay 2 policías locales, Sí. 2 vallas y vacío. Y yo siempre comentábamos, digo, yo recuerdo esos encierros, me imagino que los que estamos aquí, del huerto en la Plaza de los Mártires, tú decías, aquí no entra el trono. Y entra porque siempre entra. el malagueño sabe mover, tiene el sentido de la bulla en el ADN.
sabe moverse perfectamente. las cofradías habéis Y movido sabe toda la vida, Exactamente, que y no sabe digo- cómo tiene que moverse. No tiene que venir nadie a decirnos que puede Lo que pasar pasa, algo. Yo Rafaela, en la edad que aquí tengo, gracias a Dios, nunca ha pasado Hay una nada. globalización en la seguridad en todas las capitales Claro, andaluzas. eso es, quizá a lo mejor hay que hacer, la agrupación de cofradías tiene que hacer un trabajo con los cuerpos de seguridad, con la policía. Y tener un No poco- puede ser tan duro. No, ¿Quién, exactamente, quién no hay- impone a quién? Es que lo mismo. Claro, bueno, o habrá que buscar No un hay margen de intermedio. actuación. Claro, no, por eso digo Gloria, Pero- la agrupación o el ayuntamiento. habrá Ojo que la mediar. policía cumple órdenes, que no vamos a culpar, vamos a supuesto, culpar a la y están policía. ahí para y han protegernos a hecho todos. y hacen cosas muy buenas porque estamos muy Pero es protegidos. duro, pero es duro. Llega un momento que es duro. En el entorno de la catedral, es que lo que no puede ser ya es que haya más policía por metro cuadrado que en Nazareno. En los andamios. Lo que está claro, la única diferencia de Málaga con el resto de Andalucía es como los tronos van abriendo calles y tenemos dos tipos de vías. El circuito típico de donde cabe perfectamente un trono de 8 varales, carretería Álamo, Plaza de la Merced, El Río, recorrido oficial, y después el dédalo de calles del interior yo creo que está condenado a los aforamientos. Y cada vez es más incómodo ver una procesión en calle San Agustín, Lo que pasa, en Leiber, Cisneros, mira, en Pozos quizás Dulces. Sea interesante, perdona un minuto, Sí, no, que dice. la cuestión del recorrido oficial, a lo mejor permitir que se pueda pasar por detrás de la silla en Calle Hilario. A lo mejor eso es Como una antiguamente. solución. Antes se Como podía. antes. Es decir, Antes que a lo se mejor podía. ese es uno de los grandes Antiguamente- problemas de antiguamente movilidad. se podía. Es decir, quito Antiguamente una se fila por podía. detrás o dos filas, vamos a perder dinero, pero estamos En asegurando Plaza de la movilidad. Marina se puede, se ve muy bien la Sí, procesión sí. en la Plaza de la Marina, En las la puertas de la Alameda, antigua en la Alameda Diputación. también. Se- O incluso a pie de la estatua del Marqués de Lario se ven relativamente... Así no se fabrican cofrades porque no están viendo, no piden cera, ni ven la partitura del músico, Total. ni tocan el terciopelo. Pero mucho turista estaba en la zona del Marqués de Lario, Diputación, Molina Y Lario. la Alameda, ¿no? Que era un sitio para ver, creo que este De la año... media. Yo creo Alameda, para ver que entre procesiones. todos se pueden sacar buenísimas ideas, porque hay gente que aporta mucho a la Semana Santa y gente que creo que está capacitada para aportar. Cada uno de nosotros puede aportar su pequeño granito de arena y yo creo que entre todos podemos conseguir que el tema del aforamiento no sea tan brutal, estricto. tan estricto. El tema de la formación desde nuestras propias hermandades. Desde las propias hermandades hay que formar también no solo al nazareno en el cortejo, sino al nazareno en la calle. Una vez que el tema de que se está trabajando muchísimo, como decía Gloria, cada vez se ven menos nazarenos vestidos cuando termina la procesión, afortunadamente. Muchas cosas que Bueno, tú y yo tenemos ahí una hay edad que algunos sabemos, bueno, que hemos visto... El jueves todavía se ve bastante nazareno. Pero que decir, antaño, Bueno, yo recuerdo épocas en que... Yo creo que se está comprendiendo lo que es una túnica nazarena. ya, exactamente, sentido el de valor nazareno. y lo que es el sentido Que de no un disfraz. vestirte de nazareno. Todo eso es martillo pilón, año tras año, tras año, tras año, las hermandades. Pues con lo mismo, con todas estas pequeñas cosas, todo poquito a poco lo podemos conseguir. El Lo que no podemos comportamiento es... de los hombres de trono. Si es ¿No que es creéis, moderno. a tenor de lo que tú estás diciendo de los hombres de trono, ¿no creéis que estamos también creando una Semana Santa en la que el trono es el gran protagonista, todo? Hombre, debe de girar los sagrados titulares, por supuesto, pero lo que es el trono, lo que rodea al trono, Tronocéntricos, lo porque que hemos es los hombres de tronocéntricos. trono y eso, que condicionan incluso al propio cortejo nazareno. El propio cortejo nazareno está sometido al ritmo del trono muchas veces. A ¿Qué ver, pensáis? yo la última vez que hablé sobre tronos en una televisión, casi no lo cuento al día siguiente. Pero las cosas son como son. Quizás no sé si es un auge de acoger costumbres de otras ciudades, de ciudades hermanas, o un auge de querer protagonismo, porque yo lo que no entiendo es, veas el vídeo que veas o la retransmisión que veas, o tú mismo si estabas allí viendo un trono en la calle, los gritos berreados de debajo del trono, Se ha dando órdenes comentado órdenes cantadas, cosa que aquí nunca se ha hecho y cosa que además no es necesario. Yo he ido debajo de un trono, hemos hecho pasos sin ensayar siquiera y es que no te hace falta berrear y menos con un ritmo cantado muy concreto, que veas el vídeo que veas es que lo escuchas y se hace hasta Antes, incómodo. En el otro debate Álvaro lo ha comentado. La elegancia de un cortejo tiene que ser desde la cruz guía hasta el Totalmente último de acuerdo. músico. Por supuesto. Y Totalmente lo que de acuerdo. puede chirriar es el contraste entre la vestimenta de un cirial con un capataz arremangado innecesariamente enseñando tatuajes, valga la expresión. Totalmente de acuerdo. Es decir, estamos llegando a un nivel de excelencia que yo creo que las cofradías, uno de sus retos en los próximos años es que los hombres de trono, todos
aparte seamos elegantes y que todos vayamos vestidos ataviados idénticos, que no se amarren atrás las faraonas. Son más cosas, por ejemplo, que no vayamos a reganchar las cabezas de varal dorada, que no hay necesidad de meter un portador, un hombre de trono debajo de la cabeza. Igual que el de que lleva el varal, estandarte no le pone la mano al estandarte. Es decir, pues eso no lo entendemos de los tronos y eso lo hemos visto continuamente. Es decir, que eso está al orden del día. Y somos portadores, que no es que hablemos desde el desconocimiento, se puede Pero no puede ser que esa parte del patrimonio que cuesta tanto dinero, sí o sí tenga que haber un portador debajo metiendo el hombro debajo de la cabeza de varal, arreganchado, ¿no? Lo que comentaba Alejandro me resulta muy interesante porque quizá el trono está sustituyendo el poder de la banda. Es decir, tradicionalmente era la banda el poder mediático que hemos tenido en muchas ocasiones y de hecho hay determinadas bandas que llevan 4 autobuses alrededor donde se mueven, ¿no? Y es cierto que a lo mejor en la Semana Santa de Málaga eso se ha perdido un poco más y el trono está ocupando esas posiciones de protagonismo. Yo también diferencio entre las bandas de cornetas y tambores, que son las que tienen ahora un excesivo protagonismo, que con respecto a las bandas de música. Las bandas de música están en otro nivel, pero yo creo que los tronos que van acompañados por bandas de cornetas hacen ahí un binomio que es en cierto modo lo que mueve a la cofradía en la calle, ¿no? ¿Qué pensáis? Bueno, hay un poco de todo. Hay un poco de todo. Todas las bandas mueven mucho. Mueven mucho, sí. Pero hay ciertas bandas. Y hay público que, y no pasa nada, porque lo hay público que va solamente por escuchar a según qué banda. Pero realmente el sello de una cofradía también se puede ver en el frente de procesión, en la cruz guía, cómo se están cuidando esos detalles, en la comisión externa, la importancia de la comisión externa. Es decir, no tengamos un protagonismo excesivo en los tronos, que los tienen, vemos como la Esperanza volvía con poca gente por carretería, estaba la bulla delante del trono, de eso sería otro tema. Lo de la vuelta sería otro debate y carreterías ahora, pero un Jueves Santo sería otro debate. Hay que reconocer que la inmensa mayoría de las cofradías, los cortejos vienen perfectamente formados, lo que os pasó a vosotros, os me estoy acordando de Misericordia, a las 3:30 de la mañana, con un cortejo perfectamente formado por calle ancha. Es decir, los tronos tienen su protagonismo, yo creo que habrá que regularlos. Sí. Los grupos de hombres de trono tienen un poder que pueden incluso desbancar una junta de gobierno, las cosas como son. Pero que yo creo que la madurez de las cofradías vendrá cuando todo componente en un cortejo tenga la misma importancia y que yo lo veo desmontemos eso de mí que es igual de importante. El mayordomo guía, el hombre de trono, la comisión externa, que son, y desde aquí lo digo, son súper importantes. Con la mano izquierda que tienen con el público. Ayudan muchísimo, pasan muchísimo, porque ellos están descubiertos, con lo cual son la cara de la hermandad y son los que ayudan y los que tienen mano izquierda con los papás de los niños, con la gente que a lo mejor se mete por medio, con mucha educación te los van apartando, los que creo que la comisión externa e igual que el cortejo nazareno van perfectamente uniformados, van todos iguales, intentan no pasar por medio del cortejo, sino que van a los laterales para no entorpecer. O sea, se cuida todo, y lo que él dice, el hombre de trono tiene que ir en concordancia con la elegancia que queremos que tenga el cortejo. O sea que quizás el esfuerzo del hombre del trono, que no es justificable, ¿no? Pero llega un momento que a lo mejor su esfuerzo es diferente. Sí, eso claro, claro, estamos viendo, por supuesto. y a lo mejor no permite mantener la compostura en su totalidad. Y aparte que me parece un error ir a ver una cofradía al final ya de su jornada procesional para juzgar cómo va el hombre de trono o la mujer de trono, porque y son todas las cofradías, ya... no va a decir todas, mayoritariamente sigue habiendo problemas para volver a casa. Claro, Perdonad, y que hay que Antonio, entenderlo también. Vamos unos instantes a publicidad y volvemos en un instante. Seguimos analizando todo lo acontecido en esta Semana Santa de 2025 y me gustaría tratar con nuestros contertulios cómo habéis visto en general el nivel del público asistente a nuestras procesiones. ¿Hay zonas del recorrido que se podrían catalogar como peligrosas a determinadas horas de la noche madrugada? Yo creo que eso pasaba antes, pero que ya, agraciadamente, no. Yo creo que también en ese sentido la ciudad ha evolucionado mucho. Hay gente que más que público está allí. Sí. Está allí de fiesta. Ya no es que sea peligroso. Y se encuentra un cortejo y
yo comprendo que hay gente que le sea totalmente indiferente Claro. ver pasar un crucificado. El contraste del público de Málaga se ve cuando vas a los pueblos. En los pueblos ves como la gente respeta, hay menos gente también, hay otras tradiciones, la Almojía, por ejemplo, no se mete uno por medio, estamos en una gran capital, hay mucha gente que no conoce el entorno, y Málaga, Pero es volver a como lo que Cádiz, son volver a lo que ciudades- decías antes. son ruidosas. En una Son ciudad ruidosas. donde el turismo tiene un índice tan altísimo y que no conoce la tradición, que no conoce, entonces es complicado. Pero sí. el público yo no creo que sea peligroso, pero es verdad que somos un poco incívicos, por decirlo. Hay de El todo, turista hay de todo, normalmente- el turista normalmente se No, comporta como yo, ve al yo malagueño. he visto calles Hablas del por local, la ¿no? noche. El público local. Claro, claro. Yo he pasado, sin ir más lejos, en la Vuelta de la Esperanza por carretería. A mí me parece que las condiciones higiénicas no eran las apropiadas Bueno, para que pase una las hermandad. calles sucias, Es sí. que eso es una cosa Las calles. que no tiene nombre, ¿eh? Eso Es sí que es no verdad, tiene nombre. las calles muy- Yo hablo de ser incívico en ese sentido. sí, eso en es el que no cierto, te ¿eh? importa que pase un penitente, un nazareno descalzo, que se puede pisar toda la suciedad y toda la basura que tiramos, metámonos todos y sálvese quien pueda. Yo creo que el incivismo lo digo en ese sentido, Ese, no, sí. no que la gente sea, no, tú no puedes tener una calle en esas condiciones. A ver, tendría que haber un Sí, equipo de con esa- limpieza que Lo que pasa es que con ese limpiara. afán de público, esa marea de gente que hemos tenido, el Jueves Santo empezó muy pronto por la mañana. Es que creo que no ha dado tiempo físico material al que Por los eso hablo de la servicios limpios. formación y de la educación. Claro, pero bueno, es que con tanta marea, al final siempre en cualquier sitio una concentración de personas es muy difícil que se mantenga esa compostura a nivel de limpieza, ¿no? A mí sí que me sigue preocupando todavía, lo hablamos previo a Semana Santa, la cuestión de calle carretería, habrá que ver que se asiente. Recordemos que venimos unas circunstancias muy malas con calle carretería. Es decir, para todo, que no nos olvidemos que carretería Antes sí era peligrosa. Por eso carretería. Yo habrá lo he vivido en mis carnes y antes sí la palabra peligrosa pero sí se podía. cuando vamos a utilizar el término peligroso ahora con matices, Sí. porque está claro que sí, vamos a dejarlo hacer, pero sigue siendo una calle que habrá que dejar que ver cómo funciona, cómo se estudia, a ver qué termina de pasar con ella, porque al final sigue siendo una calle complicada. Sí, Es estéticamente ha ganado mucho, evidentemente, porque estéticamente ha quedado muy bonita, han rehabilitado todos los edificios, están preciosos sus balcones, Hemos perdido una gran oportunidad también, ¿eh? Por supuesto. Es decir, El arbolado. que calle carretería debería haber sido calle Lario 2 Sí. y estaríamos Claro. en las portadas de todos los periódicos del mundo. Es decir, que al final calle carretera ha quedado muy vistosa, pero no deja de ser algo, un quiero y no puedo. Exactamente. Porque teníamos el entorno de carreterías Álamo, que era perfecto para hacer calle Larios 2, que al final lo que ha construido la imagen identitaria de Málaga. Y lo de calle carretería ante las farolas que no terminan de funcionar, que son peores las de Alameda, por supuesto. Bueno, la de la Alameda. Eso no tienen, ¿no? Entonces, está bien, está acondicionada, los edificios están arreglados, pero es que cruzamos calle carretería en dirección al río y eso no está reformado. Es decir, entonces no nos olvidemos que esa parte está y sigue estando ahí. El río es la gran cicatriz que tenemos. Totalmente, la fachada del río. Rocío en Tribuna de los Pobres es un clásico. Es decir, Sí. hay que reconocer el lujo de la Tribuna de los Pobres como el mobiliario eterno de la Semana Santa de Málaga, y yo me quedo especialmente con la barandilla, cómo va la barandilla decreciendo Sí. y cómo puede ver cara a cara a la Virgen La de Virgen de Rocío. Rocío. Una maravilla. Claro, está claro. Es una imagen preciosa. Paradigmática de la Semana Sí. Santa. Analizando el nivel estético, artístico que ha tenido esta Semana Santa, se ha visto, como antes lo ha comentado Gloria, se ha visto un excelente nivel en cuanto al tema de vestimentas de nuestras dolorosas, los exornos florales que han vuelto un poco a un guiño a otras décadas, con unos exornos más exuberantes, sobre todo en las vírgenes, con grandes esquinas, ¿no? Mucha variedad floral, mucho cuidado también en los montes de los Cristos también. Se ve que cada vez la Semana Santa está alcanzando unas cotas de excelencia que ya no sabemos ya qué hacer para superarlo, porque es unas cotas de excelencia máximas, ¿no? Toda la razón, Alejandro. Yo he dicho antes 15 años, pero no, mi amigo, menos, 10 años, 9, 8, que no bajaría, y es que en muy poco tiempo lo que ha evolucionado y crecido. Y es verdad lo que decías también en el hecho de los exornos florales, que por regla general yo creo que Málaga lo sabe hacer muy bien. Recordamos además que existe ese libro de botánica cofrade, que está escrito aquí, y que es una auténtica maravilla, y que es verdad también lo que comentabas de volver un poco a antaño, ¿no? Yo recuerdo la imagen que a mí me impactó, no me lo esperaba, Zamarrilla, con esas esquinas de flores, que era como lo había llevado en otras décadas pasadas, ¿no? Entonces creo que sabemos hacer las cosas bien y que cuando miramos al pasado lo miramos con excelencia.
Rafi, ¿qué piensas al respecto? Además, sobre todo en una cofradía como la tuya, la del Rocío, que ha sido fiel mantenedora de esa estética. Sí, así es. Yo estoy con lo que ha dicho Gloria, he visto las vírgenes maravillosamente vestidas, con unos... Mucho enjollamiento. Exactamente, mucho enjollamiento. Tu Virgen del Mi Rocío, Virgen este año iba que ha sido... simplemente con su mantilla, Sí. solo Pero- con mantilla. Qué maravilla. Pero Iba con un maravillosa, enjollamiento pero espectacular. con todas las joyas, que era esa contradicción entre la sencillez y lo barroco. Exacto. Entonces era una conjunción maravillosa, porque tú la mirabas a ella aquí y era ella en los años 40, pero la mirabas aquí y era barroca pura con todo su curro, ¿qué voy a decir de curro? Yo Claro. lo amo. Sí, sí, sí. Tiene unas manos maravillosas y creo que la Virgen lo ama y él ama a la Virgen. Hacen un tándem maravilloso y ella está espléndida. Y este año particularmente con la mantilla ha gustado muchísimo. Muchísimo. Veo que a Gloria también. Y a mí también. Yo creo que a Y cualquier mí malagueño de a también. pie nos Y a mí gusta también. Rocío con mantilla. Estaba maravillosa, por eso nos daba incluso todavía más pena lo que pasó, porque ella iba tan espléndida este Oye, año. yo creo que una reseña para Curro, que cómo puso de alfiler a la Virgen del Rocío de bien puestos, que Bueno, pese hay al una viento, foto, no hay se una voló. foto, hay una foto de Curro poniéndole, tapando a la Virgen con los plásticos, que le hace sus pliegues y lo coge con dos broches para que el viento no lo mueva. Hay que tener arte. Hasta Y para eso hay que tener arte. hasta para poner un plástico Hay que tener arte. Un Momento momento complicado. complicado por los cuatro costados, porque yo la veo y digo, si es que parece que lleva una mantilla transparente y es el plástico. De la novia Pues, de Málaga también tenemos que decir que está espectacular cuando está vestida de tul entera. Sí. También es decir, está claro que nos gusta esa imagen de la mantilla, pero la Cofradía del Rocío con la novia de Málaga nos ha ofrecido unas estampas Sí. espectaculares en los últimos años que no podemos denostar ni olvidar No, nunca, absolutamente. porque es que son espectáculos cada una total, en su ¿no? momento y en ese su sentido. En su contexto. en su contexto. Yo de Pero es acuerdo. verdad que he visto vírgenes, perdone, con esto termino, maravillosamente vestidas, maravillosamente enjolladas, maravillosamente Hay un tándem de vestidores actualmente Sí. en nuestra ciudad, que uno es Curro Claro, que tú lo has nombrado, está el caso de Javier, De Javi Nieto, de Francisco Navarro, que son entre esos vestidores, hombre, sin desmerecer a los demás, No, obviamente. todos los vestidores que hay en nuestra ciudad, pero son quizás, como tienen un número más elevado de imágenes, son los que quizás llevan un poco la bandera La de voz lo que es la cantante estética sí. de la vestimenta en nuestra ciudad, y que desde luego está a un Pues nivel este año, desde excepcional. luego, se han coronado, nunca mejor dicho, porque iban todas maravillosas. Y en la todas. estética hay dos detalles muy importantes y que nos diferencian del resto de Andalucía. Uno son los traslados de ida y de vuelta, los de vuelta que se están favoreciendo y cómo ahí las imágenes las puedes ver con otras perspectivas, con otros arreglos, Y otra cercanía. otras luces y los traslados como una seña de identidad de Málaga. Y las casas de hermandad, cómo se están cuidando los detalles de faroles, cómo se están de abriendo luces. las casas hermandades Para antes, la visita. para que se puedan visitar los titulares. Incluso después de O sea su que la- procesión, ¿no? exactamente. Durante toda la semana. Que no son las permanecen 6 o 7 abiertas. horas de la procesión, sino que las imágenes están ataviadas en las casas de hermandad. Nada más bonito que una candelería derretida unos días después de una procesión. Yo quizás en lo que estaba comentando Alejandro un poco el refinamiento, ¿no? No olvidemos que la Semana Santa del siglo XXI es la más mediática de la historia. Nunca existió una Semana Santa con características similares. Es decir, la manera que tenemos de relacionarnos, de vincularnos, de sentir la divinidad es diferente a la cosmovisión barroca del siglo XVII. Hay cofradías que siguen diciendo que nosotros somos barrocos porque eso no es cierto, es una falacia totalmente, ¿no? En esas circunstancias yo creo que la Semana Santa de Málaga está a la altura de las circunstancias, está a la altura de una Semana Santa que se consume durante todo el año, es una Semana Santa que es muy fina, que no, a pesar de que tenemos que seguir, hemos comentado ya algunas cuestiones, refinando las puestas en escena de nuestros tronos. Antes ha cambiado muchísimo, eso se agradece también el trabajo de los hombres de trono, con los ensayos, con los nazarenos, es decir, tenemos... Yo soy defensora de los ensayos, creo que se ha ganado muchísimo con los Totalmente, ensayos, sí. ya no solamente a nivel estético, a nivel de hermandad. O sea, Sí. antes yo recuerdo que el hombre de trono llegaba, hablo del martes santo, que se terminaba el martes santo, se colgaba la tuniquita en el varal y hasta el año que viene. El grupo que crea el ensayo, el quedar, ha hecho mucho también por el hombre de trono y por la estética de los tronos. Y generaliza la conciencia de que todos tenemos que hacer un cortejo más grande, ¿no? Y yo quizá me quedaría con esa característica también, ¿no? Tenemos una Semana Santa muy refinada porque
quizá siempre hemos visto en Sevilla cosas que pasaban, espectáculos con los pasos y demás, ¿no? Y decíamos, en Málaga estas cosas se hacen diferentes. Pero ahora, en nuestro formato propio, en Málaga somos capaces de ofrecer una puesta en escena, una coreografía perfecta, ¿no? Lo vimos durante muchas horas en Nueva Esperanza, el ejercicio visual que nos dio de vuelta el Martes Santo, por supuesto. Digo Nueva Esperanza porque los acompañamos con nuestras cámaras muchas horas, ¿no? Y eso es de destacar también de la Semana Santa del siglo XXI, ¿no? Málaga yo creo que está totalmente a la altura de las circunstancias de una Semana Santa muy mediática, quizás ahora la que más, por múltiples circunstancias, ¿no? Habría que ver las televisiones nacionales, cuántas horas pinchan de la Semana Santa de Málaga y cuántas horas pinchan de otros sitios. Eso es un dato interesante a tener en cuenta, ¿no? Antes era al contrario, nada más que se veía lo que pasaba en otras provincias, y ahora de repente Málaga acapara momentos con el cautivo, con el Trabajador de la Legión, con el Rico, por ejemplo, ¿no? Es decir, todo eso es destacable, ¿no? De una Semana Santa que está muy fina, que es muy grande, porque en números es una Semana Santa muy grande, con una ciudad muy grande, ¿no? Y yo me quedaría con este dato, de que, por supuesto, claro, ahí no cabe que la Virgen esté mal vestida, es decir, si tenemos que ofrecer este espectáculo visual entre todos, tiene que estar debidamente uniformada la Virgen y puesto el último clavel del último trono, ¿no? Me ha gustado también, lo mencionaba antes Gloria, la variedad de flores, es decir, creo que este año me he visto una riqueza cromática bastante espectacular, ¿no? Ha habido de todo, pero en general es de destacar. Y de las que no pudieron salir, y de las que no pudieron salir. Yo me fijo mucho en las miradas de la gente. Sí. Yo que voy en el trono de mediadora, y Málaga ofrece la posibilidad de miradas tanto a los hombres y mujeres de trono, porque hay gente que se queda asombrada con el esfuerzo, el sonido de la campana, el cajillo y la altura de nuestras vírgenes. Es decir, yo creo que como nos hemos acostumbrado, no somos conscientes de la riqueza que tenemos, que a la vez cuando vas a otra ciudad y ves como una uniformidad en las puestas en escena de los pasos en este caso, y en nuestros tronos, las propias maniobras de nuestros tronos, el lenguaje de las campanas, es decir, tenemos una riqueza que no se puede perder, lógicamente. Cuando el malagueño sea verdaderamente consciente de lo que tiene, tendrá el verdadero poder que debería de tener. Yo creo que la ciudad de Málaga no es consciente de la Semana Santa que tiene. Yo creo que el alcalde lo decía el día de la entrevista, orgullo de malagueño, orgullo de la Semana Santa de Málaga, que nos duela la ciudad, que nos duela su urbanismo y que nos duela que el centro sea recuperado por los malagueños. Y una cosa que decía al respecto de lo que decía Antonio, muy importante, el hecho de reinventarnos en nuestra propia Semana Santa, pero la magia y el equilibrio está en reinventarnos sin perder nuestra esencia. Totalmente. Y ahí es donde está el orgullo del malagueño. Al hilo de lo que ha comentado Antonio sobre la Semana Santa mirando siempre al siglo XXI, ¿qué papel tiene la catedral en este organigrama de Semana Santa? ¿Creéis que ha perdido un poco el sentido que tenía cuando se reanudaron esas estaciones de penitencia a finales de la década de los 80? Yo creo que con la catedral, y lo comentábamos aquí también los días previos, hay un problema de gestión de la catedral. La catedral no puede ser el sitio de cruzar. Partiendo de esa idea, la catedral puede ser el epicentro de la Semana Santa, lo que no puede ser el sitio por el que cruzar. Hasta que no solucionemos eso, está fallando algo, está fallando el entorno, porque al final obligan a todas las cofradías a llegar a la catedral, pero como que en cierta manera en la catedral hay cierta reticencia a que haya un diálogo religioso católico con el ente que estamos hablando. Hasta que eso no se solucione, la catedral no va a tener el sitio que tiene, porque además lo hemos visto este año, es que nuestras cofradías entran por un lado, salen por otro, están cruzando algo, porque es que parece que están molestando. A mí el concepto de que nuestras cofradías molesten en algún sitio me preocupa de manera bastante grande, ¿no? Y también reseñar que es que cuando, madre mía, yo es que he hecho este año por primera vez el recorrido oficial perteneciendo a un cortejo, y cuando llegas a la catedral, que es el final, es que la cofradía no puede más, la cofradía quiere salir ya de ahí, que lleva 2 horas y media dando vueltas en un recorrido. Sí, pero si el colofón fuese cruzar, hacer una estación de penitencia, es decir... Pero es que no es estación de penitencia. ¿Por la Girona o por el Trascoro? No, pero estábamos acostumbrados... Primero que tiene que estar toda la hermandad dentro de la catedral para que sea estación de penitencia. Y como tú bien dices, es más que nada un cortacamino. Claro, y al que la cofradía llega ya hastiada. Yo recuerdo cuando yo era nazareno de humildad y hemos hecho estación de penitencia y era una estación de penitencia. Claro. Yo creo que las cofradías del Viernes, bueno, todas, ¿no? Pero las cofradías del Viernes Santo nos han dejado siempre una puesta en escena en la catedral espectacular. Esto hay que trabajarlo. Yo me quedo con el dato, por ejemplo, de que la Clemencia el sábado de Pasión haga estación de penitencia en la catedral. Es algo histórico. Es decir, no lo es tampoco. Es que la catedral no es propiedad de las cofradías agrupadas. De las agrupadas. Es que eso es un error. Que la Virgen del Carmen va en el Es que eso es un error conceptual que tenemos. Entonces hay una cuestión
técnica organizativa, que es si se puede compaginar cofradías que hacen estación haciendo la girora, y antes lo hemos comentado, y el trascoro, que se tarda un poco más de tiempo, dará opción a que haya más público, porque ahora realmente hay una poca fila y muy poca gente. Y antes hemos puesto el ejemplo de una boda en la que entra el novio, se va, entra la novia y se va. Nunca están todos los miembros de un cortejo, esa estadio, sí, pero más que el cortejo, en el público que hay en la calle es lo que contamos dentro de la catedral, que no estamos contando nada. Estamos cruzando la catedral para desahogar el centro histórico. Y eso me preocupa, de las cuestiones que más me preocupan en nuestra Semana Santa. Yo lo he comentado con amigos que hacen estación de penitencia y no lo sienten como tal. No. Hay una soledad, se nota un frío. No lo sienten como tal. No sienten que lo he hablado con hermanos de la humildad, a la que pertenezco también, y no lo sienten como una estación de penitencia. La rampa, es la que es, la rampa es necesaria en ese formato, y la salida, que siempre ha sido el espectáculo, la salida por el patio de los Naranjos. Lo importante es lo que pase dentro, es lo que no pasa dentro. Claro, es lo que no pasa dentro. Es que no está pasando. Es que no está pasando. Tiene una proyección en el patio de los Naranjos y en la Plaza del Obispo. Digamos, la catedral se proyecta fuera. Esperemos que el año que viene haya un poco más de movilidad en el patio de los Naranjos, porque ha sido muy complicado. Las grúas que te impedían la visión. Claro, pero en cambio más los aforamientos. La señal única ha fomentado esa salida de las cofradías en el entorno de la catedral. Es como, vamos a fomentar este espacio, y ha sido muy interesante ver cómo era machacón esa parte de la catedral cuando nos quedábamos a medias. Es decir, ¿no? La catedral hay que darle una solución. La catedral ha dado imágenes maravillosas, esa salida en los patios de los Naranjos ha dado imágenes maravillosas. Sí, pero porque el entorno no puede ser más espectacular. Exactamente, tenemos el entorno perfecto. Sí, claro. Pero no nos podemos quedar en eso. No, está claro. Es decir, no podemos quedar porque no, es que está fallando. Es decir, la catedral tiene que ser la casa de todos los cofrades, agrupados o no agrupados, y tenemos que buscar una solución en acuerdo entre todos, por supuesto, escuchando la necesidad del cabildo catedralicio, pero lo que no podemos hacer es esa zona de desahogo. A mí me preocupa que buscamos la catedral para que las cofradías no molesten. Lo que no pasa dentro. O que el resucitado esté ajeno a la catedral, el resucitado. Bueno. El resucitado está ajeno al culto durante todo el año. Tal cual. Es decir, vamos a... Ahí hay mucho. Hay mucho que cortar. Da para otro debate. El resucitado da para otro debate. Estamos hablando del recorrido oficial. ¿Creéis que es exagerado que una hermandad que entra en el recorrido oficial se tire más de 2 horas dentro del mismo? Es que la respuesta es un obvio sí. Yo no... ¿Se podría hacer en menos tiempo? Yo es que no entiendo el recorrido oficial todavía, y yo creo que no lo podré entender Antes jamás. Lo hemos comentado, lo de las curvas. Las curvas tienen música, se unen 3-4 marchas. La tribuna se ha convertido, como dijo antes Navarro, en la campana de Sevilla, es decir, el momento espectacular. Hay unas zonas que hay que ganar metros, que se va sin música, en calle Lario, en calle Martínez, pero no nos olvidemos que el recorrido oficial es la retransmisión televisiva para todo el mundo. Entonces ahí es donde tú tienes esa repercusión mediática de millones de visualizaciones en los próximos años. Pero a lo mejor tampoco debería ser ese sitio que retramitamos. Ahí a lo mejor deberíamos buscar entre todas las televisiones contar más cosas, porque las cofradías hacen muchas cosas en todo su recorrido. Con las nuevas tecnologías, con un móvil te están retransmitiendo imágenes maravillosas. La Plaza de la Merced, un sitio televisivamente por explotar. Los drones que hemos hablado antes en el futuro. El río tan feo, tan cicatriz, pero el río, los contrastes con la ciudad moderna, la avenida de Andalucía. Yo estoy en tu línea de mirar hacia el futuro en la Semana Santa. No estamos en la Semana Santa burguesa de la calle Lario y la Alameda, de la media Alameda. De todos modos, es que un recorrido oficial tan extenso también, y Alejandro y yo lo hemos visto desde dentro del plató, es hasta difícil de retransmitir, porque al ser tan extenso muchos puntos coinciden en común, y hay veces que no sacamos minutos de según qué titular porque no da tiempo, porque coincide todo. Entonces creo que no es ni siquiera bueno a la hora de mostrárselo al mundo, como tú decías, porque al final no te permite. Antes entraba una cofradía, hacía el recorrido, y desde que entraba hasta que salía el protagonismo era para esa cofradía. Yo creo que alguien de fuera, yo creo que no ubica, una persona del extranjero ve la retransmisión televisiva y yo creo que se hace un lío. Porque van para Martínez, para allá, voy a hacer la catedral Alejandro Medella, Molina Lario, donde está, que es el puerto. Es decir, hay una variedad. La calle Lario quizás falla también con la estatua, esto en ese entorno que de repente hay las tribunas por un lado y por otro, quitándote la visión completa de la calle Lario desde abajo. Es un sitio complejo. Hay 24.000 y tú sabías personas antes que tu cofradía entraba por esa calle y se iba a lucir, pero yo me dolía girarme, ver atrás mi Virgen de Zamarrilla tambor, obviamente todo el recorrido. Hay 24.000 personas que hay que sentar, eso es una realidad. Y es una realidad que en la Plaza de la Marina, Molina Lario, hay un gran aforo, sobre todo en la Plaza de la Marina. Pero para mí, perder media Alameda es una tragedia, porque realmente
nosotros somos de la generación de De haber la- visto de la Alameda y Calle Lario, que es donde toda la familia hemos visto las procesiones desde Totalmente. pequeños. Y entonces, y si alguna vez cambia este recorrido y se acorta, se cortará perdiendo encima más Alameda. Que era un Yo creo que proyecto si se había. acorta, se acortará perdiendo a la Y entonces Y a mí perderemos me- más Alameda, que es la calle social, donde estaban las distintas Pero clases Me da tampoco mucha sociales. pena, podemos- tampoco esta calle social, es decir, que también perdimos en la reforma de la Alameda quizá otro tipo de cuestión buscando esa sociabilidad. No era necesario que en el siglo XXI pase el tráfico, podíamos haberlo soterrado. Es decir, que también que la Alameda es un sitio totalmente hostil, esa farola, ese entorno no decora absolutamente nada a la ciudad. Vamos a también, José Manuel, a poner las cuestiones sobre su sitio. Es que la Alameda es un sitio relativamente feo, porque es que es un sitio con esa... A ver, el A mí me césped... parece muy desangelado la acera de la Marina, por ejemplo. Por ejemplo, Bueno, ¿no? es pero que- es que la Alameda entre las luces, la farola, el cespecito Perdón. puesto en mitad de las aceras. Es decir, aquí se le ocurrió en el siglo XXI plantear ese tipo de Perdonadme cuestiones. que ya nos queda poco tiempo para terminar este debate y no me gustaría finalizar sin que cada uno de vosotros me dijerais vuestro momento de esta Semana Santa de 2025. Rafi. Para mí, mi momento fue volver a casa. El momento en que mis titulares estaban dentro y el cortejo nazareno estaba dentro y cerraron las puertas y dije gracias madre, gracias padre. Me emociono porque lo pasamos francamente mal y dije gracias madre porque después de todo lo que ha pasado hemos vuelto todos bien, no ha pasado nada y el año que viene estaremos en las calles dándole rocío a Málaga. Gloria. Yo me quedaría con varios puntos. A nivel genérico me quedaría con esas cofradías que han vuelto a pasar por la Tribuna de los Pobres, con el reencuentro con el pueblo, como fue por ejemplo Pollinica abriendo esa maravillosa jornada de Domingo de Ramos. Y a nivel personal, es muy personal, ¿no? Pero yo me quedaría, hicimos una retransmisión el Viernes Santo que tuve el placer de volver a estar en los micrófonos de PTV y acabé dentro de la Casa Hermandad de la Piedad y con ella cerré y concluí el Viernes Santo. Y como devota que también soy de la Virgen de la Piedad, pues para mí eso fue un gran momento, acabar en un barrio como como el Molinillo, con una devoción tan pura como es la Piedad, y poder vivirlo desde dentro, ¿no? Que las cofradías también son muy humanas y abren siempre sus puertas a todo el mundo, y eso es algo muy de agradecer en nuestra ciudad, ¿no? La Málaga, la muy hospitalaria, también sus cofradías lo demuestran. ¿Y Antonio? Para mí, sin lugar a duda, el momento más especial, y no solo de esta Semana Santa, sino de uno de los momentos más especiales de mi vida, fue nuestro Martes Santo, Alejandro. La verdad que sí. Vivimos algo muy intenso. Ese Martes Santo que pasaba las horas acompañando desde el plató a la cofradía de Nueva Esperanza fue muy cansado, pero sin lugar a dudas ha sido uno de los momentos de mi vida, no solo esta Semana Santa, ha sido por lo que ha supuesto, por lo que nos supuso, por los compañeros, por el rato que compartimos entre todos, sin lugar a dudas uno de los momentos de mi vida. José Manuel, ya como ha dado su balance, si quiere decirle alguna cosa más Bueno, aparte. vamos a acordarnos de las vísperas y los momentos en la ciudad moderna. Cuando pasa un trono por la puerta de tu casa, por el parque de Hueli, el Nazareno de la Salud dice, bueno, Dios mío, la Semana Santa está viva. Sí. O en la plaza castellana que tenemos en Málaga, y con eso acabo, la plaza de Carranque, con el Cristo de la Verdad, la Virgen del Sagrario, como la Semana Santa andaluza se hace castellana con los soportales de la plaza de Carranque. Pues ha sido todo un placer contar con vosotros. Hemos hecho un análisis bastante profundo de lo que ha supuesto esta Semana Santa de 2025, que seguiremos el próximo jueves, que tenemos otra cita aquí con toda nuestra audiencia en Sentir Cofrade. Me gustaría señalar nuevamente esa labor que ha hecho la Cofradía del Rocío, y desde aquí le mandamos nuestro ánimo a toda su Junta de Gobierno por esa ejemplar estación de penitencia de vuelta después de haber pasado esas inclemencias meteorológicas. Y sin más, ya nada más que me queda remitirle al próximo jueves a partir de las 9 de la noche, en que volveremos con un nuevo debate sobre nuestra Semana Santa de 2025. Hasta entonces, sean felices y muy buenas noches.